Hola, muy buenas, bienvenidos a Panos Formuleros, por fin a la tercera o cuarta intento de esta tarde, no sé cuántos llevamos. Como puedes observar, estamos en otra ubicación, bueno, yo estoy en otra ubicación, Joan está donde siempre, así que vamos a ver cómo carrileamos esto, si OBS en Discord nos lo permiten o no nos lo permiten. Creo que ahora estamos bastante mejor, Joan, y que podemos intentar continuar. Bienvenido otra semana más a Panos Formuleros, Joan, ¿cómo estamos? Pues bastante bien, bastante bien. No sé por qué mientes a la gente, no estás en otra ubicación, simplemente te has cambiado de habitación. Te he visto perfectamente cambiar el setup Ah, sí, hoy. bueno, Eh, cierto, cierto. aparte de esto, y ahora volviendo a la realidad de Fórmula Uno que vamos a ver esta semana, pues nos encontramos en este parón que nos ha dado el aplazamiento de los grandes premios de Bahrein y de Jeddah, Efectivamente. y en el que hay una aparente calma, pero esa calma no nos tiene que desviar de todos los terremotos y todas las cosas que están sucediendo por detrás de ellas, porque tenemos muchas cosas, tenemos cambios en estructuras de equipos, tenemos posibles sorpresas y mejoras para el siguiente Gran Premio en Miami y lo más Sí, importante, tenemos la primera de las reuniones de la FIA de este mes. correcto, tenemos cositas, sí. La pasada semana, en el antiguo podcast, hablamos de que el 9 de abril había la reunión de la FIA. Estamos a 12 y no sé tú, creo que tú estás un poco más informado que yo, pero sabemos lo mismo que sabíamos antes del 9 de abril, que es nada, porque me parece fascinante que tengamos una reunión el 9 de abril y antes de tenerla ya sabíamos que no se iba a solucionar nada, porque cuéntanos ahora, Joan, que tú sabes un poquito más que yo sobre el tema, lo que ha hecho la FIA básicamente es delegar un poco en el futuro las responsabilidades. Es como, "Uf, ya lo haremos, ya lo haremos. Sí, lo vamos a hacer, pero luego, hoy no. Cuéntanos si nos puedes explicar cómo va a funcionar el tema de las futuras reuniones, que creo que va a haber dos o tres más. Hasta el 20 de abril creo que habrá otra, que se reunirán con los jefes de equipo, y cómo va a ser este proceso y si tenemos algo en concreto, alguna propuesta en concreto sobre cómo se va a repartir la potencia del motor, el super clipping, el 50-50. Creo que nos puedes traer algún tema interesante sobre esto. Pues sí, como bien has dicho, se han hecho muchas cosas, pero no sabemos si se han resultado en tantas. Eh, es cierto que uno de los temas que se ha tratado es el organigrama del mes. Como has dicho, de momento la FIA está teniendo reuniones con los responsables técnicos y los equipos técnicos de los diferentes equipos de la parrilla, valga la redundancia, y reuniendo un poquito el feedback de pilotos, de simulaciones, de pruebas en carrera que hemos tenido en estos tres primeros grandes premios. No ha cambiado mucho la cosa con lo que la FIA ya tenía pensado previamente, antes de que todo explotase respecto a cómo está siendo esta nueva Fórmula Uno, el rendimiento, el superclipping, las clasificaciones y demás. Y como no ha cambiado mucho, el ordenamiento sigue siendo más o menos el mismo. Esta semana se han reunido para analizar datos y para organizar otras reuniones. ¿Qué otras Maravilloso, reuniones? Sí, esto ya cada uno que lo analice dependiendo de cómo gestione su trabajo, sus reuniones o sus movidas. tal cual. Simplemente por ir directamente con la información, habrá una reunión la semana que viene, el día 15 de abril, el próximo jueves, relacionada con los paquetes de medidas que se van a proponer. ¿Y a quién se le va a proponer? Se le va a proponer a promotores, FIA, FOM, que son los que se están reuniendo con los equipos, y jefes de equipo. Porque el 20 de abril, apuntaros esta fecha porque es la, digamos, la reunión más importante, va a haber una reunión con toda la gran estructura. En estas reuniones no están los Ben Sulayem, los Andrea Stella, los Matías Binotto, los Toto Wolff, no, se están reuniendo desde el punto de vista técnico y analítico. Cuando van a entrar en juego estas personalidades del mundo de la Fórmula Uno va a ser en la última reunión, donde los paquetes de medidas se prevé que ya estén preparados para ser presentados y para ser votados en conjunción de los diferentes agentes, que en este caso son promotores, FIA, FOM y escuderías. Sí, Esto por un lado. Claro,
se nos queda un poco frío todo este mes porque no sé cómo lo ves tú, más o menos has dicho un poco lo que te parece, pero yo por mi parte sí que creo que está yendo todo un poco más lento de lo que nos gustaría. En cierto modo no estoy Ujú. sorprendido, pero sí que ya está siendo un poco otra vez la comunicación esa de, vale, como ya se han calmado las aguas, vamos a volver a ir despacio, a intentar escudarnos en que de Sí, momento no se pueden hacer muchos cambios. sí, no me transmite confianza, como bien comentas. Eso mismo. Tengo el 9 de abril una reunión, parecía que se acababa el mundo, que no os preocupéis, nos vamos a reunir, vamos a hablarlo, se van a hacer cambios, la Fórmula 1 evoluciona. Pues vaya bajón que en la primera semana del parón de abril ya sea, no, lo posponemos todo. En plan, pues un poco decepcionante. Yo esperaba que por parte de la FIA y de la FOM hubiese por lo menos un plan a atacar, o a lo mejor no para Miami, pero sí que vamos a hacer estas pruebas, o estamos haciendo tal, un poco más de transparencia sobre todo de lo que se va a hacer y qué cambios están sobre la mesa, porque así también podría, no sé, desde mi punto de vista, podrían ver un poco eh, cómo reacciona la afición a ciertas propuestas. Ah, pues hemos propuesto esto, esto y esto. Y lo votaremos dentro de otra semana. Vale, eso no me parece mal del todo, el hecho de que la decisión final se posponga, pero sí tener unas propuestas claras, públicas, y podrían ver la gente reacciona a ello, porque, como comentaremos más tarde, el aficionado está bastante descontento con esta Fórmula 1. ¿Qué van a hacer con el superclipping? Que es un gran problema. No sabemos qué, porque se rumoreaba al principio que querían más superclipping, a principio de año en Australia, que una de las soluciones podía ser más superclipping. Luego, más tarde, después de Japón, sobre todo, se hablaba de intentar cortarlo, bajar la potencia, lo comentamos en el podcast pasado, de 350 kilovatios a 250. Esto ya no sé si no se va a continuar por esa vía, se va a buscar otra. Van a cambiar el 50-50 de potencia eléctrica y potencia de combustión a un 60-40, lo van a mantener. O sea, tienes Claro, un mes, pero si ujú. va pasando el mes, me refiero, ya de este mes de parón ya hemos perdido una semana y no hemos avanzado nada con respecto a cómo estábamos en Japón. Hay problemas suficientemente grandes como para empezar a hablar y a mí, a lo mejor se están hablando un montón de cosas y no las conocemos, pero a mí la sensación que me da es un poco de decepción, sinceramente, con cómo se está llevando la situación de reaccionar rápido o no. O sea, que no sepamos a día de hoy me parece decepcionante. Eso es, a mí también me parece preocupante a nivel comunicativo, porque obviamente, quiero decir, nosotros hablamos de Fórmula 1, pero no estamos en la reunión de la FIA, estarán tratando sus cosas. El problema es, cuidado, ¿eh? El problema es la comunicación, el problema es la imagen que das, que si estás discutiendo cosas, yo entiendo que hay que ser siempre prudentes con estos temas y etcétera, pero que las propuestas que se van a poner sobre la mesa la siguiente semana solo se conozcan, o digamos las más, ¿no? Las más relevantes, solo se conozcan a través de ciertas filtraciones, porque, vale, la información más grande, que ahora iremos con los puntos concretos, si, vale, The Race lo ha sacado, lo hemos visto en diferentes medios, está más o menos extendido, pues las tres prioridades que tienen, seguridad, clasificación y reducción del superclipping en recta, y algunas de las ideas que hay sobre la mesa, como el aumento de la potencia de recarga del superclipping, que aunque esto pueda sonar contradictorio, luego explicaremos un poco al respecto sobre esto, pero que luego cosas tan básicas como no se plantean en principio cambiar el reparto 50 eléctrico, 50 combustión, lo cual me parece un tema súper importante, que eso Mm, salga porque hay filtraciones para ciertos medios, pero otros no lo confirman, entonces es como muy claro. opaco. ¿Es realmente que la FIA puede tener, digamos, miedo a la reacción a que una cosa que se está pidiendo tanto, porque da la sensación de que no hay mucha gente que no está contenta con ese 50-50, sobre todo aficionados y pilotos, vaya, porque luego hay intereses por otros lados. Pero al haber tanta gente descontenta con eso, ¿les puede estar costando asumir que no van a tirar por ahí los cambios? Mm, Desde lo personal, yo creo que
sería un poco un error y esta semana vi un análisis en Soy Motor al respecto y estoy bastante de acuerdo con ello, de que teniendo la oportunidad de cambiar el software para, como comentamos en el último podcast, reducir la entrega de potencia eléctrica y acercarnos un poco más a los motores que hemos tenido en temporadas anteriores, no lo vayan a hacer. Pues da la sensación de que aunque haya una masa grande de gente que pueda querer esto, no parece que vayan a tirar por ahí los cambios y puede que estén un poco cohibidos de ser sinceros con eso. Ya, no sé hasta qué punto lo que has comentado de la FIA, incluso la FOM, que a lo mejor es la mayor interesada incluso por encima de la FIA, Sobre todo la FOM, sobre el todo la de FOM. que no quieran que se filtre nada. ¿Por qué digo esto? Porque no lo hemos comentado en ningún podcast realmente, pero la Fórmula 1 en redes sociales está ocultando comentarios. Hay un montón Sí, en sí, plan, sí, lo cual es bastante, iba a decir chungo, porque al final es bastante, la de verdad opinión ahí la están pasándosela un poco por alguna zona del cuerpo. Eh, porque hay muchas veces que te metes en, por ejemplo, la Miteca publicación que hicieron en Australia de 150 adelantamientos en Australia, jaja, tú veías, qué divertido, tal, y tú dices, ¿cómo la gente puede ser tan tremendamente estúpida de tragarse esta trola? Claro, luego te metías a comentarios ocultos y eran un montón de comentarios, todos súper claro. negativos, en contra de la publicación, haciendo ver que la publicación era intentar vender una moto que no era, y estaban todos ocultos. O Ujú. sea, está intentando hacer una limpieza de imagen a costa de mentir, o sea, y manipular, que a mí me hace pensar que yo creo que el principal interesado es la propia Fórmula 1, la de que no quiere que se filtre nada, pero creo que están manejando muy mal la situación. O sea, está mal el reglamento, lo hemos dicho ya 1000 veces, y céntrate en mejorarlo, no en engañar a la gente, porque cuanto más tiempo tardes en empezar a hacer cambios, más vas a arrastrar esta situación en el futuro. Claro. O sea, Ujú. Eso ponte es, a eso trabajar es. ahora, en plan, no vendas ninguna moto. O sea, simplemente me parece que incluso para la Fórmula 1 es peor que es alargar como este sufrimiento, este purgatorio, por así decirlo. Sí, porque estarán pensando en de qué manera hacerlo para no dañar mucho más la imagen de la Fórmula 1. Lo que pasa es que en Pero no eso, engañan a nadie. mm, claro, Engañan lo que a lo pasa es que mejor en al eso pueden noob, tener pero un arma de doble filo para su propia imagen. En cualquiera de los casos, ya decimos, lo más preocupante es que parece que no van a modificar el motor eléctrico para reducir su potencia de entrega y por ende hacerlo menos importante a la hora de hacer el deploy total del coche. Parece que estén muy preocupados por la reacción que eso vaya a tener y por el hecho de que mm, los coches no van a tener tanta potencia. Yo en lo sí. personal soy un poco indiferente con la cantidad de potencia y velocidad máxima que puedan tener los coches mientras sean interesantes las carreras. Mm, Al margen de eso, ya digo, ¿qué más se ha tratado en esta reunión del 9 de abril? Pues se ha recogido un poquito ese feedback para estudiar la posibilidad de andar en diferentes cambios. El más relevante, digamos, tiene que ver con el superclipping, porque mataría varios pájaros de un tiro en el caso ideal. No sí. sabemos qué tal va a Si salir se esto. consigue Yo solucionar. sospecho que sí, sí, sí. Que Sí, es la prioridad principal de la FIA, y bien lo dijiste tú en el último podcast, es la seguridad. Y lo que más afecta ahora mismo a la seguridad es el diferencial de velocidad entre un coche que por delante esté haciendo lift and coast para recargar, es decir, esté dejando el pedal sin presionar y mientras tanto esté recargando la batería eléctrica, entonces el coche se va frenando y no acelera. Y el que venga detrás, que a lo mejor puede venir entregando potencia de combustión y entregando potencia eléctrica. sí. Entonces, todas esas diferencias de potencia te generan un coche por delante que está yendo muy despacio y un coche por detrás que está yendo muy rápido. ¿Casos donde haya sucedido esto? Pues el accidente de Oliver Berman en el último Gran Premio. Y a raíz de eso es donde se ha puesto tanto incidencia en que se solucione este problema. Por un lado está la seguridad y luego los otros dos temas que se quieren tratar, en la línea de lo que ya comentamos también en el último podcast, sería el tema de las clasificaciones, hacerlas más competitivas, recuperar un poquito su espíritu y estructura. Y en esto están de acuerdo, parece, casi todos los equipos, porque incluso el equipo Mercedes, que ahora mismo está dominando,
Sí, también está de acuerdo en que hay que cambiar el sistema de clasificación y luego reducir el efecto, sobre todo visual, sonoro y de sensaciones del superclipping, que no eliminarlo. ¿Por qué? Porque, y aquí voy a pedir que la gente mantenga la calma porque va a sonar muy extraño, lo que propone la FIA es aumentar la potencia del superclipping. Y claro, el mundo al revés. estaréis diciendo, pero vamos a ver. Si queremos menos superclipping y aumentamos la potencia de superclipping, ¿qué estamos haciendo? Esto puede sonar muy escéptico y voy a intentar ser lo más imparcial posible porque yo no me termino de creer de todo el cambio, pero voy a intentar explicar el motivo detrás de por qué se está proponiendo esto. El superclipping, para las personas que no estén muy familiarizadas con el concepto, consiste en que cuando el coche está repartido en una recta, por ejemplo, está dando energía de combustión, dando potencia de combustión y dando potencia eléctrica, hay un momento dado en el que la batería se acaba, la potencia eléctrica ya no la puedes seguir dando. Entonces, lo que puedes hacer en uno de los casos es em, dejar de dar potencia eléctrica y empezar a pasar el motor eléctrico a recarga. Es decir, en lugar de entregar, empiezas a recargar. ¿Qué pasa? Super Que clipping. eso es, sería el clipping normal, es decir, el clipping normal sería, perdón, gracias por la corrección. El clipping normal sería que te quedas sin la potencia eléctrica de entrega y ya está. Efectivamente. El super clipping es cuando entras en ese modo de recarga y además con el motor de combustión sigues dando potencia. Pero claro, Mm. como la recarga eléctrica te frena el coche, realmente lo que estás haciendo es ir a fondo con combustión, no para acelerar, sino para recargar la batería. Entonces, el coche, cuando estaba acelerando, ¿vale? Con los dos motores, en el momento en el que pasas a recarga, ¡pum! Tu potencia de entrega cae de golpe, tu velocidad cae de golpe. Ese es el superclipping. Es una técnica, entre comillas, que usan los equipos para recargar, porque realmente puedes recargar de diferentes maneras. Y una de las que se ha ocurrido con este nuevo reglamento es utilizar este fenómeno de superclipping. Mm. ¿Cuál es la otra técnica para recargar que se viene utilizando muchos años? Lo que pasa es que este año se nota más por la relevancia del motor eléctrico. Pues es hacer el lift and coast, es llegar al final de la recta y dejar correr. ¿Por qué quieren aumentar la potencia de superclipping? Cuando decimos potencia de superclipping es esa potencia de recarga, lo rápido que el coche recarga cuando entras en superclipping. Si recarga más rápido, es posible que necesites hacer menos tiempo superclipping, porque claro, recargas mucho más rápido y no necesitas estar tantos metros haciendo esa recarga. Vale. Para Ya tengo la una cosa que idea te quiero es, decir ahora. Sí, sí. sí, yo creo que sé por dónde vas a ir. La idea es que cuando un piloto o un equipo tenga que elegir entre hacer lift and coast, que no aceleras y recargas, o superclipping, que mantienes el motor de combustión pisando, pero también recargas, pueda elegir más el superclipping. Entonces, no haces tanto lift and coast y la situación que hemos explicado antes de un coche por delante haciendo lift and coast y otro por detrás acelerando con combustión y electricidad, no se produce tanto. Entonces te quitas ese diferencial de velocidad en más situaciones de carrera y por ende evitas situaciones de peligro como las que hemos visto. Además, aumentar la potencia de superclipping, idealmente lo que podría hacer sería, como hemos dicho, reducir ese tiempo de recarga porque recargas más rápido Mm. y entonces no te comes tantos metros durante la recta teniendo que bajar la potencia del motor eléctrico. Dicho esto, procede. Vale. Qué pena no tener la escena todavía para compartir pantalla y enseñar, pues me ponía con el Paint, sino ahora, a enseñar una cosa. Vale. A ver, a lo mejor a mí solo se me ocurren dos escenarios. O yo soy muy listo o soy muy tonto, ¿vale? Eh, Puerta grande o enfermería. exacto. Vale, si yo aumento la recarga de superclipping, recargo más. Vale, ok, ok, ok. Pero me voy a quedar sin batería.
igualmente en el mismo Eso punto de es. la recta. Entonces va a durar. Entonces, lo que puede llegar a pasar, que me parecería que sería horripilante, peor que lo que tenemos ahora todavía, sería que a mitad de recta me ponga a hacer super clipping, porque me he quedado sin batería y eso me da igual que super clipping sea más o menos potente, la batería se ha fulminado. Y entonces, como el super clipping es más rápido, puede darse el caso de que yo recargue la batería y luego volver a empujar después de haber hecho super clipping, todo en la misma recta. O sea, como que el coche acelere, baje de velocidad y luego vuelva a subir otra vez y luego frene. Porque te da tiempo a recargar la batería antes de llegar a la frenada, a lo mejor, en algunos casos. Pero el aumentar la potencia de recarga, si tú no aumentas la capacidad de carga, da igual. La Eso batería es. se está gastando a la misma velocidad. Por eso siempre se habló de que el motivo era bajar la potencia. Claro, Porque la capacidad claro, de la claro. batería no la puedes Ujú. aumentar. Porque la batería es la que es, tendrías que hacerla más grande. Pues entonces bájale la potencia y la batería, siendo la misma, dura más. Y si quieres eso, combinarlo con más superclipping para que la recarga sea más rápida y la descarga más lenta, y entonces tienes más potencia, más tiempo y encima la carga es más corta, vale, pero lo importante, la pata importante que sujeta esto es que la descarga de la batería es más lenta, no que la carga sea más rápida. O sea, que la carga sea más rápida me parece que puede ser un buen aditivo en ciertas situaciones. Vale, no me parece que esté mal tirada, pero por sí sola no arregla el problema que es que no hay batería a mitad de la recta, que van a vela. Eso es o una batería más tocha, lo cual es imposible porque sería de unas proporciones impresionantes, o que fuese mucho más eficiente, lo cual es una mejora que lleva tiempo, tampoco lo pueden hacer los equipos, porque es una tecnología tan nueva que creo que la Fórmula 1 se ha columpiado un poco metiéndola, en plan, está un poco verde para competir en ella y entonces lo que se está hablando, que es lo que dijo Tony Euker ya, de bajar de 350 a 250, pero lo que tú comentas no lo veo como una solución viable. O sea, de todas las opciones que tenían sobre la mesa han cogido la peor. Efectivamente, yo tengo la sensación de que lo más sencillo sería, de nuevo, reducir la potencia de entrega máxima del motor eléctrico. ¿Qué pasa? Como ya hemos dicho, da la sensación de que no es lo que quieren hacer, porque además, a nivel de sinceridad de la FIA, de la FOM y de toda la estructura de la Fórmula 1 sería asumir que se han equivocado. Pero es que está claro que se han Mm, equivocado. ¡Qué manía! claro, claro, En plan, claro. asume Sí, tu sí. error. En plan, si tú asumes tu error, puedes intentar arreglarlo, pero el problema es el tiempo que te lleva a asumir el error. O sea, que se han equivocado está claro. O sea, han metido una normativa nueva yendo de guays y de hippies y de modernos y de híbridos. Los Fórmula 1 de 2025 eran ya híbridos, ya eran ecológicos, eran unos Fórmula 1 que para el medio ambiente eran geniales. Tenían 30% de energía eléctrica, parte del combustible ya era sostenible, tenían el MGUH que es incluso el propio calor del motor y los gases del calor del motor los cometían en energía, eran súper eficientes, gastaban poca gasolina. O sea, lo que contamina de la Fórmula 1 es todo lo que tiene alrededor, es todos los aviones, todos los barcos, todos los camiones, eso contamina. Los 20 coches de Fórmula 1 durante hora y media no contaminan nada. No contamina nada un Fórmula 1 a día de hoy. O sea, no era necesario para ir de guay, ir de ecológico este cambio. Has metido algo demasiado extremo, en mi opinión, algo que todavía no estaba preparado para estar en Fórmula 1, esta tecnología. No, no, desde luego, desde luego. Y también nos lo comemos un poco por el hecho de que, como bien dices, la mayor parte de las emisiones y de la contaminación de la Fórmula 1 no vienen directamente de los monoplazas, pero los monoplazas son aquel producto que por parte de las escuderías, sobre todo, más relacionada está con lo que luego el cliente de calle ve. Es decir, el monoplaza de Fórmula 1 es un espejo, por ejemplo, el monoplaza de Fórmula 1 de Mercedes es un espejo en el que luego el coche de Mercedes de calle se va a mirar. Ujú. Y de cierta manera interesaba que ese modelo fuese lo más híbrido posible, más aún si cabe que un concepto que ya estaba relativamente funcionando como el que dices tú de 2025. Entonces yo creo que sí, se les ha pasado de frenada y ahora mismo quieren intentar apurar todas las opciones posibles antes de reconocer esto.
Relacionado con lo que comentabas antes, es verdad que hay otro concepto aparte que están intentando explorar. Creo que lo que podremos hacer en un futuro, y además a medida que también nosotros vayamos aprendiendo sobre el tema, es explicar estos conceptos de manera detallada, uno por uno y todos juntos en un vídeo o en un podcast, en uno de los episodios. Pero otro de los conceptos que están intentando tratar es lo que se llama el slew rate. El slew rate es como un ritmo de entrega, es decir, por ejemplo, yo estoy corriendo. Por ejemplo, pongamos que salgo a correr. Una cosa es lo máximo que yo pueda dar, la máxima potencia que yo pueda dar. Si me pongo a hacer un sprint, lo máximo de potencia que puedo generar. Y otra cosa es el ritmo con el que yo alcanzo ese máximo. Cuando uno hace un sprint, tiene un proceso en el que va ganando potencia y va ganando Sí, velocidad. Uno la no da el curva de 100% de aceleración. sus piernas. Justo, no da el 100% de sus piernas al inicio, sino que va avanzando. En los coches de Fórmula 1, con el motor eléctrico sobre todo, esto sucede y se puede modificar porque va por software, como Claro. hemos explicado muchas veces. Porque si iría de 0 a Entonces, 100, un motor eléctrico. No tiene curva de... claro, eso es, eso es. Entonces, para que la gente no piense que de repente uno activa el motor eléctrico y pum, ya pasas directamente a tu potencia máxima. Hay una curva de aceleración que te lleva a esa potencia máxima. Quieren también tirar por ahí pequeños cambios, es decir, hacer la curva no tan acentuada, sino hacerla un poco más pausada. También en la línea de simulaciones de carrera que hemos visto en las últimas semanas, como la que comentamos en el último podcast de Tony Cuquerella, uno de los factores que cambiaba es este slew rate. Entonces, sí, factores para intentar adaptarlo hay. Lo que no sé es si ellos lo están haciendo pues como por última opción para intentar no asumir el elefante que tienen en la habitación, que ese reparto no va a ser posible. Claro, sí. No va a ser posible, no va a ser posible a corto, medio plazo, porque realmente no da la sensación. Y ya lo único que se Claro. está hablando quizás de cambios fuertes es lo que vendrá pues en 2031 o más adelante con otros temas. Sí, de eso quería comentarlo. Eh, para cerrar, antes de pasar a ese tema, lo de antes, no me quiero tampoco explayar mucho, ya podemos hablar más en el futuro, pero por sintetizarlo en una frase final, no creo que a la Fórmula 1 le haga falta cambiar mucho para ser, en plan, es ya lo más ecológico y lo más avanzado. Ya eran coches muy avanzados e híbridos que se basaban los coches de calle en esa industria. O sea, no creo que los coches de calle tengan los motores híbridos que tiene la Fórmula 1 a día de hoy. No tienen slew rates, no tienen... De hecho, una gran parte de quitar el MGUH era simplificar el motor para que los motores de calle, porque los motores de calle no tienen MGUH. Entonces era como simplificarlo para que la industria del automóvil se apareciese más y fuese más útil. Pero lo has complicado Mm. tanto que ya no vuelve a servir. Parte del motor ya no sirve. Pero bueno, lo que sí, lo único que yo sí he visto de esta reunión que sí que se ha filtrado es que se ha filtrado porque se dijo, no, van a cambiar la normativa ya de ya. Lo cual dijimos que eso no iba a ser, porque eso no lo van a cambiar, porque hay demasiados intereses. Audi ha venido aquí, Honda está aquí por estos motores, sí, Honda está aquí por estos motores, por sorprendente que pueda parecer. Que no lo parezca. Se Ostras, han- es verdad que esta semana también tenemos purgatorio. Sí, 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 luego hay, vale. luego hay Continúa, purgatorio, no continúa. te preocupes. Luego, bueno, No sí, te sí, sí. preocupes. Claro, han dicho que mínimo, porque claro, entre otras cosas, no se puede cambiar. Se había rumorado en 2028 que solo fuese 2 años el ciclo de motor, lo cual, tirando a memoria, creo que es el ciclo de motores, sería el ciclo de motores más corto de la historia. Oye, Cadillac dijo que en 2028 ponían su motor. Estos primeros años, Cadillac está con Ferrari, pero luego van a construir su propio motor. Ujú. Siendo lo Claro, bien, ¿qué ¿en está qué haciendo posición? Cadillac? Me refiero, en plan, les putearías. Pues ha dicho que en todo caso 2031. Pero a mí lo que me ilusiona y me alegra y creo que es una buena decisión hacia el futuro es lo que se ha propuesto, que es que el cambio de ciclo de motores se va a cargar el nuevo ciclo 2031, que se rumorea, no es oficial, es que en 2031 se cargaría en el motor híbrido, lo cual creo que es un acierto total para la competición, y volveríamos a los V8 atmosféricos.
como los que había de 2006 a 2013, más o menos. No serían exactamente iguales porque no sé si tendrían el mismo flujo de combustible, pero ese tipo de motor. No tendrían tampoco turbo, pues estos son V6 turbo híbridos. O sea, tienen esas tres facetas. Quitarían el turbo también, lo cual está dando un poco de problemas este año. Por ejemplo, las salidas, que es mantener ese turbo alto de vueltas para poder Sí. salir. Es uno de los Ujú. problemas que tienen las salidas. Me parece Ese una... sonido que hemos visto antes de alguna de las salidas tan exagerado, es una de las cosas Sí, el, curiosas de este nuevo año. tal cual. Me parece una gran noticia, Joan. A mí me ha alegrado porque creo que sería movernos en la dirección correcta porque con el combustible sostenible que tendrían estos motores V8, no hace falta tirar de electricidad para ser ecológico. Yo creo que el futuro de la industria del automóvil se centra más en los combustibles sostenibles más que en la electricidad. La electricidad lleva aquí muchísimos años. El motor eléctrico se inventó antes que el motor de combustión. Si no me equivoco, habría que confirmarlo, pero son más o menos de la misma época, el motor de combustión y el motor eléctrico. Por algo se usa el motor el de combustión. El eléctrico tiene ciertas ventajas, pero tiene muchos inconvenientes que lo hacen que no sea eficiente. O sea, sobre todo el tema de las baterías, porque llega un momento que tienes que hacer las baterías muy grandes para tener un recorrido. Los motores eléctricos tienen problemas de autonomía muy grandes, mientras que la combustión dura mucho más. No sé qué te parece, o sea, yo estoy bastante contento porque creo que solucionaríamos el problema de la gestión eléctrica, perderíamos mucho peso de las baterías, los coches se podrían hacer más pequeños. Claro, hay un tema con esto. Luego también todos tenemos ese, vamos, te pasa a ti, lo sé que te pasa a ti, le pasará a mucha gente que nos escuche. Todos tenemos un niño interno que, bueno, al menos en mi caso es un niño interno porque fue así como me pilló esa época, ¿no? Pero que siente que ha perdido algo, ¿no? En ese sonido, cuando ves carreras antiguas, cuando ves cómo sonaban antes los coches y te gustaría recuperar eso. Eso obviamente es un punto a favor. Y luego es lo que Ujú. dices tú, es decir, utilizar la electricidad, no desecharla. Ahora mismo hay mucho rechazo a el motor eléctrico, la complejidad. Sí, Yo, personalmente, a mí no me disgusta toda la complejidad y toda la tecnología que hay alrededor del motor eléctrico. A mí lo que me disgusta es que se les ha ido de la mano el reparto. Pero eso se puede mantener siempre y cuando sea algo positivo para la competición y sea, sobre todo no sea perjudicial. Y luego también está, pues esto, ¿no? Lo que comentas, que con combustibles, sostenibles, esto se puede hacer perfectamente. Y además claro, te da pie a juego a volver a, no sé, a otra época en la que yo considero que los coches, eh, tenían una mejor competición que las que estamos viendo ahora o incluso la que vimos el año pasado. También incluso, habían bastantes, como, digamos, ficción, ¿no?, alrededor de esta posibilidad de sería con KERS, sería sin KERS, sí, incluso eso un es poco verdad. debate general de si la gente estaba a favor o estaba en contra de introducir el KERS. O sea, yo creo que te da mucho juego realmente, eh, e introducirías un cambio que yo creo que, al contrario que este cambio de reglamentación, que aunque hubiese salido bien, yo creo que te ponía entre la espada y la pared. Es decir, te dejaba muy poco margen de maniobra para cambiar cosas si salía bien o si salía mal, pero querías ir al 50 por 50 y eso te reducía muchísimo las opciones. Volver a unos V8 atmosféricos creo que te abre un abanico de posibilidades que, ya digo, te da juego a ver diferentes puntos de vista, ver diferentes approach, ver, no sé, un poco Claro, más de vida a esto. a mí me parece que es una solución no perfecta, porque no hay nada perfecto en esta vida, pero muy buena porque tendrías un motor mucho más simplificado para, no porque no me guste la parte de complicada la Fórmula Uno, me gusta, porque es parte del deporte, como bien comentas tú, pero el hecho de bajar la complejidad yo lo veo como bajas el dinero. Entonces atraes a las marcas, Mm, porque cuesta menos. Que es uno de los problemas de cuando yo me refiero que hay mucha complejidad en estos nuevos motores, es que son muy caros de hacer. Entonces, un motor tan sí, caro no va a ir en un Renault Picasso. No. ¿Sabes? No es realista meter esos motores en un coche calle porque no serían sostenibles de precio para la gente, no se lo podría comprar la gente. Entonces, tienes un V8 más simplificado. Volvería el sonido, lo cual no he dicho y has comentado tú muy acertadamente. Con el combustible sostenible
atraerías a fabricantes que lo verían aplicable a su industria automóvil, porque eso es mejor para el medio ambiente. No estoy en contra y me parecería buena idea que a este V8 atmosférico, como has comentado, le podemos meter un KERS. O sea, no me parece. Con esto podríamos seguramente bajar mucho el peso del coche, hacerlos más pequeños. No me parece mala idea dejar la aerodinámica activa, me parece que es de lo poco rescatable que tiene esta normativa. Y Mm. sinceramente me parece que es muy buena augurio para el futuro. Para mí la receta del éxito de la Fórmula 1 es coches más pequeños que pesen poco para que sean ágiles, se puedan mover, que suenen y que puedan ir a fondo. Y Sí. con eso yo creo que ganaríamos mucho de los problemas que tiene la Fórmula 1 a día de hoy. Y que no sean tan dependientes aerodinámicamente. Que eso se nos ha olvidado ahora un poco con todo el tema eléctrico, Sí, porque ya no lo pero son. el año pasado hubieron muchísimos problemas con el aire sucio, que los coches no se podían seguir, y creo que llevar la aerodinámica a ese límite es No, pero un poco dañino para la sí, persecución. tienes razón, pero esto es una cosa que he pensado yo. Tengo la sensación de que el coche sea grande hace que el aire sucio sea peor. Y a lo Sí, mejor es una tontería lo que voy a decir. Al final, si tú eres un coche muy grande y sigue otro coche, da igual dónde me posicione, que me va a afectar tu aire sucio, porque ujú, abarcas más espacio. Si el coche es más pequeño, aunque el aire sucio sea malo, hay más posibilidades de que la curva yo no te siga a ti, no vayamos uno detrás del otro. Entonces tu aire sucio no me afecta tanto porque parte de él no lo estoy cogiendo. Entonces, yo tengo la claro. sensación de que viendo ahora carreras repetidas antiguas de la época joder, voy a hablar de épocas como el 2004, 2007, 2010, que creo que así que yo recuerdo son los peores años de aire sucio que ha habido de la historia de la Fórmula 1, diría esos tres. 2004, 2007 y 2010 fueron horrorosos, no había adelantamientos. Mm, Nada comparado con 2025, que sí que es verdad que había un problema, pero nada que ver. Pero sí que veo que las trazadas de los pilotos eran distintas, había adelantamientos, se podían como seguir más que lo que yo veía en 2025, que era como llega un segundo, como sea, y abres DRS. Y adelantas. Pero es como que si no consigo acercarme, no hay método. Y creo que si hacemos más pequeños los coches, también la dependencia aerodinámica sería menos importante. Que también habría que tener mm. siempre un check importante en eso. Obviamente aquí solo hablamos de los motores, pero tema chasis habría también que echarle un ojo de no vaya a ser que ahora que tengamos unos buenos motores te lo cargues con un chasis. Claro, Porque es un claro. chasis Ujú, tal 2007 con cual. el aire sucio que había y nos jodamos la competición otra vez. Eso tienes Sí, toda la sí. razón tú. Mm. No, y que al final también es lo que dices tú, porque es un punto interesante, es unir los 2 factores y verlo en lo que ha sucedido en los últimos años, y es como algunos circuitos se han quedado bastante desadaptados a los nuevos coches. Es decir, tenemos Sí, circuitos históricos, Suzuka, Spa, el propio Mónaco, aunque Mónaco siempre ha sido una cosa súper especial, claro. que con el paso del tiempo son buenos circuitos, pero se han quedado eh, en el atrás, no tanto por el circuito en sí, sino porque los coches estaban empezando a ser tan grandes y tan Ahí, aerodinámicos que, que perdíamos esto. Y claro. además esto generaba la sensación muchas veces, sobre todo en aficionados nuevos, y yo lo entiendo porque una persona que llega nueva a la Fórmula 1 no ha visto todo lo anterior, de que, es que este circuito es aburrido, es que este circuito no vale. Y no es eso, es que el coche no ha evolucionado en el sentido de cómo tiene que ser para que el carrerismo y la carrera sea buena. Incluso nos hemos Sí, comido decisiones con las que yo, por ejemplo, estoy muy en contra, la alternancia de Spa. A mí Spa es uno buah, de los circuitos que más me gusta y no lo vamos a tener todas las temporadas en Fórmula 1. ¿Por qué? Porque se ha llegado a la sensación de que no funciona. Imola ha pasado lo mismo, Imola ya no está y nos vamos quedando sin eso, nos vamos quedando con claro. en el tintero con muchos circuitos que podrían estar Pero, dando mucho juego, hmm, pero hay que dirigir los coches para que sea posible correr allí. hmm. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero por matizar lo que dices, que creo que tú vas también por ahí, claro, estoy totalmente de acuerdo y además es un hecho objetivo. Hay ciertos circuitos que
ya no funcionan en Fórmula 1. Mm. Y son circuitos históricos, Suzuka, Spa, Imola. Podría seguir, ahora mismo no caigo, pero te podría decir. Pero no creo que sea culpa de los circuitos, es culpa de los coches, porque tú si tienes un calendario y tienes unos circuitos históricos, también tienes que ser suficientemente inteligente de cuando tú diseñes el coche, diseñarlo para tus circuitos. Porque es que ahora mismo, y voy a decir un sacrilegio, pero seamos sinceros, ahora mismo para la Fórmula 1 2025, 2026 todavía no lo sabemos porque hay que observarla más, era mejor correr en Bakú que en Spa. Daba más espectáculo Bakú que Spa. Sí, 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 tal Daba cual. mejor espectáculo, yo qué sé, algún circuito de estos nuevos, Arabia Saudí, que Spa o que Suzuka. Porque claro, necesitas un circuito que sea ancho. Porque ya Ujú. no. Entonces, a lo mejor el problema. Pero claro, el problema no es un circuito. Pues si el problema solo es de Spa, el problema lo tiene Spa. Pero cuando el problema está en Spa, en Suzuka, en Barcelona, en Imola, ¿sabes? Cuando el problema ya es reiterativo, a lo mejor el problema Es no es del para circuito. planteárselo. No es del Claro, circuito el sí, sí, problema. desde Porque luego. seamos sinceros, Mónaco, a lo mejor el problema no viene de ahí, sinceramente. Hablando de todo esto, ya que estamos hablando un poco de la Fórmula 1, Joan, esta semana ha pasado una cosa. Ha pasado una cosa, que es que ha habido una encuesta que no sé si la has llegado a hacer, Sí, sí, sí. de Víctor Abad. Una encuesta de Víctor Abad. Tenemos un, tenemos un canal de Discord para organizar todas estas cosas y, y Iker me lo pasó en su momento y como que fui postergándolo porque no iba. Y al final me quedé muy satisfecho porque la verdad, ya esta encuesta salió la semana pasada. Esta semana lo que ha ocurrido es que están los resultados de la encuesta. Pues eso, Víctor Abad, que mucha gente que nos esté viendo obviamente le conocerá porque es Porque muy famoso bueno, en es el líder de la comunidad YouTube de Fórmula 1, yo creo. Hispanohablante, por Fórmula lo Uno menos. España. Fórmula Hispanohablante, Uno decía. España probablemente sí, justo. Pues hizo una encuesta que muchos habréis escuchado sobre ella, sobre la opinión del aficionado de la Fórmula Uno, o sea, de la Fórmula Uno en 2026, de este nuevo reglamento, lo que estamos viendo, clasificaciones, superclipping, todos estos temas que nos ocupan tanto. Sí. Y si no me equivoco, ahora mismo no tengo el dato en mi cabeza, son más de 40.000 participantes, esto estoy Sí, seguro. No sé si eran 42.000 o algo así. 40, sí, 41.000, 42.000 era. Sí, sí, una barbaridad, teniendo en cuenta que han habido encuestas realizadas por la Fórmula Uno que están en los 100.000 y estamos hablando de que las encuestas realizadas por la Fórmula Uno es en inglés, es abierto a todo el público, o sea, es una encuesta prácticamente mundial. Esta es una encuesta en español, principalmente dirigida al público en España y Latinoamérica. 42.000 personas me parece una barbaridad. Sí, Con lo cual, mm, es una muestra bastante representativa del sentir general de personas, aficionados, ¿no? sí. A la Fórmula Uno. Y además muy completa porque preguntaba todo tipo de preguntas, si eras nuevo en Fórmula 1, cuánto tiempo llevabas, o sea, para clasificar muy bien de dónde viene la opinión de cada uno, creo que ha sido un muy buen ejercicio por parte de Víctor, y el cual yo ya llevo siguiendo varios años, la verdad. Y desde aquí, la verdad es que darle la enhorabuena porque me parece que es una idea muy buena la que ha hecho. Yo cuando lo vi participé directamente porque me pareció una idea buenísima, lo cual me parece un poco triste que no se le haya dado todo el bombo que se merece, sinceramente, en algunas partes. Creo que habría que haberle respetado más con todo lo que él es a nivel comunicativo, no solo en YouTube. Él ha trabajado un año, creo que un año, pero a lo mejor me equivoco, pero mínimo un año estuvo trabajando en Dazón. Ha hecho muchas Sí, cosas, ha hecho muchos eventos muy grandes, tiene muchísimo seguimiento y no es en España, no tiene seguimiento en España, tiene seguimiento en el mundo porque tiene un montón de seguidores fuera de España, que son hispanohablantes, pero están fuera de España. Y, y creo que esta encuesta sirve mucho para desmontar la farsa. La farsa que llevamos aquí diciendo, tenemos un par de clips nosotros, un par de shorts que hemos subido de lo que nos venden las teles, que no es verdad lo que nos venden las teles. No, es que a los nuevos aficionados les gusta esto, es que a los nuevos aficionados les pones Japón 2026 y les encanta. No, no. La
Esta de Víctor Abad dice que entre la gente que vota, que son más de 40.000 personas, y es al azar, y es de los aficionados, que nadie tiene ninguna relación directa con la propia Fórmula Uno, que la gente que más castiga esta Fórmula Uno es la gente que es nueva. Ujú. O sea, la gente que llevamos aquí tiempo, que somos muy críticos, luego a la hora de la verdad, se nota que le tenemos cariño a la competición y le perdonamos. Los que la critican de verdad fuerte son los nuevos. Entonces, si esto no se mantiene, la gente se va a ir. Los que vamos a quedar somos los cuatro frikis de siempre. Entonces, tú tienes que cuidar a tus cuatro frikis. Y luego todo de a partir de ahí, todo lo que sumes, maravilloso. Pero tú tienes que ser fiel a la gente que te es fiel. No puedes vender tu alma al diablo para coger a cuatro gente nueva que se van a ir cuando no les guste. Porque además, Joan, había una Sí, pregunta en la encuesta, no sé si te acuerdas, que era como, después de, ¿qué tal esto? Y era como, fatal, uno, un 3 o lo que quisieras poner las notas, todas suspensas, les suspendía. Y luego había una pregunta después de todo eso, es como era, después de toda la mierda que le has metido a la Fórmula 1 y luego, ¿te ves dentro de 5 años viendo la Fórmula 1? Y yo como, por supuesto, o sea, la voy a seguir viendo, o sea, yo estoy zumbado, me encanta, en plan, aunque sea la mayor mierda del mundo, la voy a seguir viendo. Pero claro, hay mucha sí, gente sí, que, sí. que no va a votar por supuesto, va a votar no. Si sigue así, dentro de 5 años no la voy a ver. Para mí no hay ninguna duda en que sí, la voy a seguir viendo, pero claro. Mm. Hay un tema que yo lo he pensado bastante sobre esto y es que el sentimiento de pertenencia, perdón, el sentimiento de pertenencia es muy importante. Porque si, y esto creo que se lo escuché a Fons, me parece, si una persona se toma el tiempo de hacer toda esta encuesta, porque la encuesta tardaba un poquito en hacer, si la hacías a conciencia, De verdad, no sé si es era porque larga. realmente es porque realmente estás comprometido con la Fórmula Uno o aunque hayas Efectivamente. entrado nuevo, te gusta bastante, te ha llamado mucho la atención y tal. Dentro de ese bloque hay mucho rechazo, incluso, como dices tú, de la gente nueva. Imagínate toda la gente nueva que ha llegado, pero que no está tan familiarizada como con la Fórmula Uno como para hacer la encuesta. Es que puede ser incluso más todavía ese desapego Sí, que con ni la ello. hagan porque, ¿para qué? Si me da igual. Claro, claro. Es muy, muy ilustrativo. Cuando uno entra en la interfaz de los resultados de la encuesta, puede filtrar. Filtrar en función de, vale, ¿qué opinan las personas que en España llevan viendo la Fórmula Uno menos de 3 años? O las personas que en México ven la Fórmula Uno desde los años 2000. Y puedes hacer muchas combinaciones y puedes filtrar, puedes llegar a tus propias conclusiones para luego hacerte una idea de qué es lo que opina la gente en general. Incluso también hay una parte muy interesante que va con cuál es tu piloto favorito, ¿no? Porque muchas veces, en general, en redes sociales se piensa que, claro, si a tu piloto favorito o a tu equipo favorito le va mal, vas a criticar esto, o si le Mm, va bien, lo vas a apoyar. Una cosa es verdad, los fans de Russell, sí, Antonelli y Mercedes aceptan más la Fórmula Uno, pero es que en ninguno de los casos aprueban la Fórmula Uno 2026. Entonces, claro, es lo que dices tú, te quedas con la sensación de que a nadie le está gustando esto y, y encima, dentro de las personas que más nos interesamos por este mundo, es incluso, ¿no? Muchas veces como la frustración de ver que tampoco estamos llegando a la gente nueva que nos gustaría que se metiese aquí y que mm. compartiese Si eso es que con nosotros. mentira, eso es una farsa lo que nos han vendido. Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí, es muy ilustrativo de cómo está la situación, el panorama actual. Me pongo a pensar incluso qué pasaría esta temporada si no estuviesen Colapinto y Pérez en la parrilla de Fórmula Uno. ¿Cómo sería esto en Latinoamérica? Que quizás a mí en lo personal no conozco tanto el feeling de cómo es allí con la Fórmula Uno. Sabiendo que esta temporada creo que el hispanohablante con más posibilidades de competir por cosas es Colapinto. Entonces nos Fua. estaríamos quedando incluso con una masa de gente todavía más grande, ¿no? Si no estuviesen ahí. Es bastante curioso, la verdad. Es muy ilustrativo de todo, del Sí, estado actual en general. sí, creo que el único país así europeo, porque eso es una estadística que vi que era de Europa, el único país que ha aumentado de media su audiencia con respecto al año pasado es Italia, Italia, por lo que sea. sí. Entonces, a mí
que me vendan la moto en Dazón o en la Fórmula 1, que no, es que no se ve la Fórmula 1 porque en España, no porque sea una mierda. Eso, hay gente entrando nueva. Es simplemente que, claro, como Carlos Sainz no tiene ninguna posibilidad y Fernando Alonso no tiene ninguna posibilidad, la gente deja de verlo. Tengo dos cosas sobre ese comentario. Primero, en 2025, Fernando Alonso, ¿qué coche tenía? Porque a lo mejor yo es que vi otra temporada y me equivoqué. Y a lo mejor estaba viendo 2024, 2023 todavía. ¿O qué? En plan, ¿qué coche tenía Fernando Alonso en Pues 2025? O sea, pido ¿con qué me estás comparando? absolutamente, pido inmediatamente una interrupción del sueño, porque si no, yo ¿Sabes? no entiendo nada de lo que está ocurriendo. Y en 2025, vale, Carlos Sainz acabó bien, pero ¿cómo fue el principio de año en 2025 de Sainz? Con Williams, que no se adaptaba al coche y el coche, vale, sí, era Sí, es que un coche mm, bueno de tabla media, venía de Ferrari, ¿eh? De ganar carreras con Ferrari, Carlos Sainz. O sea, ¿qué había el aficionado español que le motivase en 2025 para ver la Fórmula 1? Con respecto a su piloto, me refiero. sobre todo al inicio, porque Por uno eso, pero podría es que pensar que después del podio de Sainz, vale, del podio de Sainz vale, en Bakú, a lo mejor tal, pero al inicio Williams venía de ser el último equipo de la exacto. parrilla. Exacto, y nosotros estamos comparando audiencia contra las primeras carreras del año pasado, porque las del final todavía no hemos llegado, ¿cuánta habrá? Entonces, no me Ujú. puedes vender la moto. Y segundo, vale, en España no sé qué porcentaje había bajado, pero creo recordar que en Alemania ha bajado un 30% la audiencia con respecto al año pasado. No sabía yo que el alonsismo había llegado a Alemania. O sea, en Alemania también han dejado de ver la Fórmula 1 por Alonso. En Francia también. En Austria han dejado de ver la Fórmula 1 porque Alonso no gana. Me refiero, llevamos No, cuántos años sin además que gane el Fernando dato, Alonso. el dato de Alemania me parece muy curioso porque cualquiera Gran diría que Bretaña también. claro, pero por ejemplo, ¿no? Gran Bretaña es la muestra siempre más evidente porque siempre tienen muchas escuderías y muchos pilotos, entonces son los que menos se pueden ver influidos por esa fluctuación. Pero el caso de Alemania me parece curioso porque, a ver, Hülkenberg sigue más o menos en la misma situación que el año pasado, pero es que tiene una Mejor, escudería nueva. mejor Es está que que, el año claro, pasado. debería, claro, Porque estás justo, en es Audi, es mucha más proyección a mm, futuro, aunque el resultado sea el mismo, estás en Audi. claro, vamos, yo pensaría que la combinación Hülkenberg-Audi Hombre, es mejor que la del año pasado. ya eso más grande. Y aún así van a peor. O sea, me refiero. La cuestión es que si analizas, solo está yendo mejor y Mercedes domina, que no hemos hablado de eso. Ahora que pienso. Claro, es Mercedes verdad, es sí, 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 alemana. estoy hablando de Audi, no de Estás hablando de Mercedes, es Audi, verdad que Mercedes qué, sí, sí, ¿sabes? sí, sí, O sí. sea, me parece que es muy ventajista decir, no, es que como Fernando Alonso y Carlos Sainz no tienen buen coche, claro, la gente no le motiva. Pero es que el año pasado tampoco. Y seamos sinceros, en 2021 tampoco. Y la gente veía un montón de Fórmula 1 en España con la lucha Verstappen-Hamilton. O sea, Sí, que si la competición es buena, obviamente el hecho de que haya un español o el piloto de una nación peleando, como vemos con Italia, es una variable muy grande para subir la claro, audiencia. y Pero como es lógico. como es lógico, pero claro, que tú me compares con 2005 y 2006, yo entiendo que digas, es que no hay la audiencia de 2005 y 2006 porque Alonso no está ahí. Vale, sí, pero es que no venimos sin tener a Alonso ahí muchos años. El 2023 es el único que podríamos un poco ponerlo ahí, por lo menos el principio de año, porque hacía podios, pero tampoco tenía un coche para ganar, tenía un coche para hacer podios, como tenía cuando Ujú, estaba en Ferrari. Me refiero, no estaba como Max Verstappen ganando carrera tras carrera. Pues eso es. me parece que es un poco fallar el tiro decir que es tema de los españoles, porque claro, no sé, Colapinto este año está en mejor posición que el año pasado. Y no sé sinceramente si en Argentina realmente tienen más audiencia que el año pasado, a pesar de que tenga un mejor coche. Me costaría verlo, pero bueno. De todas formas, lo que sí, sea como fuere, me parece que ha sido un buen ejercicio la encuesta de Víctor. Desde aquí quiero darle la enhorabuena porque me parece que lo ha hecho genial. Y que aún así, no sé si el estudio está cerrado, no estoy seguro, pero por si queréis hacerla, que os invito desde aquí, si os interesa la Fórmula 1, es bastante interesante, es muy extensa, hace todo tipo de preguntas y creo que desclasifica muy bien
muchas cosas que contiene la Fórmula Mm, 1 y tu posible situación personal, que es muy específica de cada uno. Así que claro. yo creo A que mí me ha parece, a estado mí muy me bien. parece que está cerrada. Me suena que estaba cerrada, pero ya digo, los datos se pueden consultar y son muy ilustrativos, no solo Sí, como también para por si ver lo los queréis echar datos un en sí, ojo. sino que pone sobre la mesa diferentes temas de debate, diferentes conceptos que se pueden o no entender. Una sección también muy interesante era la de conocimiento sobre el reglamento de Fórmula 1. Entonces puedes saber qué opina la gente, que más partes de los conceptos entiende, puedes encontrar conceptos que a lo mejor no entiendas del todo. Por ejemplo, en mi caso personal, yo hasta hace un par de semanas no tenía muy del todo claro la diferencia entre boost y modo overtake, Hmm. porque entre que la complejidad del motor eléctrico y que tampoco en las carreras son muy explícitos sobre una cosa u otra, pues claro, dices, pues igual es verdad que esto no es tan sencillo como lo pensamos y puede que la gente lo esté entendiendo, puede que no lo esté entendiendo, puede que a raíz de esto me interese un poco más sobre el tema. Entonces es muy, muy interesante y muy ilustrativo, sí. Hmm. Joan, Oh. purgatorio. Purgatorio, pero bueno, en verdad Aquí creo que estoy vamos. yo que voy a coger y voy a darle un besito al logo de Honda. Purgatorio, pero que en verdad lo que venimos a hablar hoy es positivismo, dependiendo de cuánto queramos crearnos. S- ah, la, se- Sí, será de tu parte, ¿eh? la semana pasada, bueno, yo traigo las noticias, luego nos la creeremos más o menos. La semana pasada hablamos de que Ferrari entra ya en el A-Duo, que están a más del 2%, el que se presuponía que es el segundo motor, que a lo mejor no es el segundo motor porque Red Bull puede que no entre, lo hablaremos más adelante. Eh, entonces son descaradamente entra en el A-Duo. Pero bueno, antes de la Duo han salido noticias de que habría un parche de fiabilidad que no es los apaños que han ido haciendo hasta ahora, sino que hay un parche de fiabilidad de modificar piezas del motor para Miami antes de la Duo. ¿Por qué? Porque les dejan hacerlo, porque en la Duo es solo si hasta la sexta carrera les dejan cambiar el motor. ¿Por qué les van a dejar cambiar piezas del motor si está congelado? Porque es por tema de fiabilidad. Te deja meter parches de fiabilidad, modificar tu motor, siempre y cuando no sea una mejora de rendimiento. La gracia es que si tú mejoras tu fiabilidad, se presupone que tú luego podrás exprimir más tu motor y ganar potencia. No es igual de efectivo que una mejora per se de potencia, pero algo sí que ayudará en temas de potencia, que sería para la carrera de Miami, que es la siguiente, dentro de un mes. Ujú. Si quieres, desgranar un poco la noticia y luego comentas lo que quieres, Joan. Se supone que el tema iría, por ejemplo, de que gracias a este parche de fiabilidad se presupone que hasta el día de hoy el motor Honda, no sé si os acordáis que lo comentábamos en los primeros podcasts, que iba capado a 11.500 revoluciones, que no eran capaces de pasar, lo comentamos Joan y yo aquí en el podcast, de que era un poco extraño, que eran por las vibraciones, se suponía que nunca pasaban y claro que estaban perdiendo mucha potencia solo por eso, que podrían subir a 12.500 gracias a este parche. Lo que se estima, que esto ya es una estimación, nos lo creemos, no lo creemos, que podría ser un aumento de 40 a 50 caballos de potencia. También hay que contar que de dónde partes. No sé qué te parece, cuánta veracidad le das a esta noticia, si eso te sube un poco el hype por Aston Martin Honda, si no. Pues en mi caso yo creo que puede ser cierto, es decir, lógicamente, desde el punto de vista nominal, tú siempre puedes asegurar cuánto vas a ganar haciendo unos cambios. Bueno, o mejor dicho, cuánto esperas ganar haciendo unos cambios u otros. Entonces yo sí creo que hay potencia desbloqueable. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Y lo que me viene preocupando mucho esta temporada y temporadas pasadas también. Pero esta más todavía porque ya no es solo el equipo Aston Martin, es el equipo Aston Martin Honda. Es Vale, desbloqueamos más capacidad de revoluciones del motor. Por ende, llegar a la misma potencia
que estábamos buscando antes, nos supone menos inestabilidad, más fiabilidad, menos vibraciones. ¿Por qué? Porque tenemos un poco más de manga ancha para poder llegar a esa potencia que queremos. Pero hacer cambios en el motor supone hacer cambios en cómo el motor se integra en el coche. Es decir, caja de cambios, chasis y muchos factores que son relevantes a la hora de esa integración del motor dentro del monoplaza. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora de Aston Martin Honda? Que cuando uno dice que se va a hacer un cambio en una dirección, el otro dice que no se va a hacer, si se va a tocar la caja de cambios, el otro dice que no se va a tocar, si se va a tocar, no sabemos muy bien cómo se va a tocar, todavía estamos entendiendo cómo que si la caja de que sí, sí, las vibraciones existen, pero la caja de cambios las amplifica. Y luego cogen y te dicen, no, no es problema de la caja de cambios, es de las puras vibraciones del motor. O no vamos a hacer cambios aunque sabemos que tenemos que hacerlas para que se integre bien el motor. Eso es lo que me preocupa. A mí no me preocupa tanto, o sea, es lo que tú has dicho muchas veces. El chasis puede estar, incluso el motor, en el mejor de los casos, resolviendo la fiabilidad, puede estar también. Yo no niego eso. Yo no niego que el potencial esté ahí, es lo que hemos hablado muchas veces. Por potencial, es un equipo que podría estar, bueno, a lo mejor no compitiendo en el mundial, pero podría estar entre los 5 primeros, sí, Debería pero no competirlo. trabaja como tal. ¿Cómo? Que debería competirlo. Tiene el presupuesto, la Debe- fábrica, el túnel debería de hacerlo. viento, simulador, piloto y diseñador. Sí, pero ¿qué pasa? No está trabajando con esas piezas como debería. Entonces, aquí, a mí lo que me preocupa es lo de siempre. ¿Cómo van a organizar el trabajo? ¿Cómo van a interpretarlo? ¿Van a saber leer los datos? ¿Van a saber no leerlos? ¿Se van a coordinar para que esos cambios sean efectivos? O sea, tener la oportunidad la tienen y la llevan teniendo meses, pero no se las están aprovechando. Entonces, Claro. yo sigo siendo escéptico, es decir, yo me creo que esos 45, 40 caballos de potencia estén allí. Lo que no me creo es que Aston Martin vaya a ser capaz de sacarlo si le dan la oportunidad para hacerlo. De hecho, voy a aprovechar lo que has dicho para cambiar un poco el orden de cómo está apuntado aquí lo que vamos a hablar. Claro, son 45 caballos lo que se propone de mejora, lo cual es una locura. Normalmente se hacen mejoras de Claro, 15, de ya. 20 Sí, sí, sí. caballos. O sea, 45 caballos no sé cuánto puede ser en tiempo por vuelta, pero es bastante. Entonces, claro, el tema es que se habla de lo que rumores de si Ferrari está a menos del 2%, ¿a cuánto está la Honda? Honda está a más Claro. del 5% de desventaja. O sea, entraría en la Es siguiente que es. fase de la dúo. No en la primera, que es del 2 al 4, sino del 4 al 6. Que creo que es, en vez de una mejora, les dejan dos mejoras de potencia. A partir de Canadá, que no tiene que ver con la de Miami, que es solo de fiabilidad. Entonces, claro, se ha hablado de que la desventaja del motor en ciertos momentos puede rondar los 100 caballos de desventaja, potencia nominal. Entonces, si Ujú. mejoran 45 caballos gracias a la fiabilidad, es una mejora, yo creo que les mete un Q2 Sí, es que estamos hablando directamente. de Estamos hablando de cerca eso. de claro, cerca mucho más de un 5%. Estaba yo ahora haciendo las cuentas en mi cabeza y es en torno a un 10% lo que estaría ganando. Potencial, volvemos a lo mismo, Claro, potencial. Pero esa es la diferencia de la que estamos hablando. claro, Es una absoluta claro. locura lo que cambiaría. Y estamos hablando de la potencia solo, porque aparte de la potencia, eh, ya hemos hablado muchas veces del sobrepeso en los coches de la parrilla y Aston Martin es de los que peor lo está llevando. Ya, sí. De hecho, lo vamos a hablar ahora un poco más adelante, el tema del sobrepeso, porque se han filtrado cosas de Aston Martin. Yo quiero decir que se presupone 45 caballos, yo creo que no van a ser 45 caballos ni coña. No creo, me parecería una No, salvajada no. que te quites casi la mitad de las ventajas que tienes en, en una mejora de fiabilidad. Porque literalmente, yo lo que te digo, si fuese verdad los 45 caballos, yo creo que se ponen a pelear Q2. O sea, se ponen al nivel de Haas. No, a lo mejor Haas no, pero al nivel de RB. O sea, estarían para estar 13-14 con esa mejora. Yo creo. Estaríamos hablando de una mejora muy grande. Yo lo Sí, que al creo que menos yo creo que sí se podrían poner por delante de Williams. Yo creo que eso sí. definitivamente. Y ujú, eso sí. Y con Audi ahí quizás más Claro. bien que. Lo que yo creo es que no será tan grande la mejora. Yo creo que una perspectiva realista, por no hacernos mucho daño tampoco, yo creo que peleen.
Que estén por delante de Cadillac, que estamos todavía en Miami ya, hablando de estar por delante de Cadillac, para que luego la gente me diga que no está tirado el año en la primera carrera, volver a decírmelo. Tienen que estar muy por delante de Cadillac, eso ya tiene que acabarse ya, que no se vuelva a hablar de vibraciones nunca más, es lo que tiene que hacer esta mejora, como mínimo que no nos olvidemos de las putas vibraciones todavía, que estamos ya hablando de 45 caballos de potencia, que el coche vibra, a ver si el coche deja de vibrar, porque es lo mínimo que se le tiene que exigir ya, que estén para pelear Q2, que estén con Williams. O sea, aunque no estén encima, pero que estén cerca, que estén ahí merodeando. Como está Williams, que Williams no es un equipo para puntuar, pero está ahí merodeando por lo menos. Y si hace Sainz un carrerón, con un poco de esa línea, puntúa esa situación como mínimo. Es lo que creo que Y, debería dar esta mejora para si eso es verdad, empezar a alegrarnos un poco la existencia con Aston Martin, porque si no, y, durísimo. y sí que es verdad que a nivel, no digo que sea la manera en la que se tienen que solucionar las cosas, pero sí que da la sensación que a nivel de autocrítica está llevándolo bastante peor Aston Martin, porque ahora con toda la situación mala de Williams sí que se hablan de cambios en el equipo Williams y medidas que se podrían tomar ante este bajo rendimiento. No tengo la sensación de que en Aston Martin se estén pidiendo tantas responsabilidades y hay muchas cosas que son inadmisibles, como has dicho tú, el tema de las vibraciones, o sea, es irrisorio que a estas alturas todavía estemos hablando de eso, pero bueno, es la Ya ves. realidad que que toca vivir. Y para hilar con las vibraciones, han salido unos rumores que son, estábamos hablando de algo positivo, vamos a volver a algo negativo, otra vez purgatorio, de que claro, se han tenido que hacer muchos apaños en el motor para que las baterías no se rompan por las vibraciones. Se habla de que solo el motor Honda, sin contar el chasis, eso no es Adrian Newey, no es culpa de Adrian Newey, solo el motor Honda tiene 30 kilos de sobrepeso. Claro, es que ¿qué 30 haces con 30 kilos, kilos? que es lo que tiene Williams en el, en el chasis. O sea, estábamos hablando de que solo el motor Honda ya tiene el mismo sobrepeso que el coche entero de Williams, lo cual pondría a Aston Martin como el coche más pesado de la parrilla por bastante. Estaría peor que Red Bull, estaría peor que Williams y hablaría por qué incluso hasta Cadillac está siendo capaz de ser más rápido. Porque claro, es un coche que además de que no tiene potencia, se está volviendo tosco. Por mucho que el chasis aerodinámicamente podrá estar bien, con ese sobrepeso el coche es complicado de llevar. O sea, ¿cuántas veces has comentado tú aquí, Joan, todas las implicaciones que tiene que un coche pese más de lo que tiene que pesar? En términos de eficiencia, de combustible, de calentamiento de neumáticos, De tiempo por vuelta. de tiempo por vuelta. Y la medida más evidente de esto es, la gestión de ritmo de carrera, porque, como dijiste tú en el último Gran Premio de Japón, en torno a la llegada del safety car, es decir, antes de mitad de carrera, Alonso ya había sido doblado. Y luego, aparte de esto, hemos visto la caída en la desgracia de Aston Martin en clasificación. A inicios de temporada, aunque el coche solo aguantase unas pocas vueltas sin desmoronarse, a nivel de tiempo por vuelta, estaban por delante de Cadillac. Y por Hemos llegado a bastante, Japón y haciendo todos estos, claro, y haciendo todos estos cambios para atrás. y añadiendo, al parecer, peso al motor, es que igual, ¿sabes? Un segundo me parece que era con botas en la clasificación de Japón. Un segundo por detrás de Sí, Cadillac. lejísimos, lejísimos. Sí, estás en una carrera a Fernando Alonso sufriendo vibraciones y aparte de sufrir vibraciones, se da cuenta de cómo Checo Pérez le pasa, saluda desde el coche. Ya me desquité suficiente en aquella ocasión con ello, pero es que es la evidencia de este ir para atrás que estamos viendo. Y claro, ¿cómo no vas a ir para atrás con 30 kilos de sobrepeso en uno de los elementos del coche? Claro, porque además ya se hablaba en un principio de año que Adrian Newey admitió el coche va a salir con sobrepeso. Se hablaba de que el chasis Aston Martin como tal tiene 10 kilos sobrepesos, que no está bien, pero no es ninguna locura, está más o menos como en otros chasis, que la gran mayoría de chasis tienen algo de sobrepeso este año. Bueno, Lo, yo lo creo que que nada no nos está vale a lo de bien, Williams. sí, pero
Claro, es lo que te iba a decir. Yo creo que está bien porque hemos visto otros sobrepesos muy grandes y porque el sobrepeso del motor es muy grande, pero 10 kilos sigue siendo una locura. No, claro, 10 kilos pero me refiero con respecto a la media que tiene el resto de Mm, equipos. Eh, pero claro, es que son 10 kilos más los 30 del motor, son 40. una barbaridad. Es que es una locura. Entonces, Y es totalmente coherente con las diferencias que estamos viendo en rendimiento una semana tras otra. ya. Eh, entonces, claro, no sé qué perspectiva tiene con estas mejoras que se presuponen de fiabilidad, si podrán quitar algo de el sobrepeso que está ganando el motor. O si eso ya se mantiene ahí. eh, eh, ¿Qué te iba a decir? El tema de... ¿Cuál es el siguiente tema? Perdóname. Eh, el adúo. Bueno. Se me ha ido completamente. Vaya lapsus, es hablar de Aston Martin Sí, y algo dentro de nosotros muere. sí, la verdad que sí. Para más, ¿cómo dices tú? Normalmente irrisorio, ¿no? Para más INRI. No eh, más Inri. claro, se supone que para el Gran Premio de Canadá se abre la dúo. Claro, yo algo que no había pensado hasta ahora. Claro, tú a partir de Canadá, si estás en el dúo, puedes mejorar. Pero eso no implica que tú vayas a mejorar en Canadá. Claro, ¿por qué? Porque si tú eres un equipo serio, sabiendo que tienes posibilidades de a dúo, te preparas para que en el primer gran premio que te dejen tú metes la mejora, que es el caso de que se habla, por Claro, ejemplo, de Ferrari. Ferrari metería el a dúo en Canadá. Pero Honda no nos está demostrando, como nos lleva demostrando todo el año, que no es un equipo que se prepare demasiado bien las cosas. No entraría en el GP de Canadá su mejora de rendimiento, porque esta que vuelvo a repetir, esta sería de solo de fiabilidad, aunque consiguiesen desbloquear algo de rendimiento. Llegaría para Silverstone, carrera de casa de Aston Martin. es que, Iker, ¿qué quieres que te diga? O sea, vale, cuando llegásemos a Miami, llevaríamos 4 grandes premios en la temporada. El siguiente después de Miami es Canadá. De Canadá a Silverstone hay 4 grandes premios. Es decir, pasarías la primera mitad de año sin llevar grandes mejoras, correcciones a una situación bochornosa, y te dan la oportunidad de llevar los cambios, pero te vas a esperar la misma cantidad que llevamos de campeonato ya avanzado para probar esos cambios en pista. Es que quiero decir, Sí, sí. si esto lo estuviese haciendo Williams, o lo estuviese haciendo Cadillac, o lo estuviese haciendo Audi, estaríamos diciendo ridículo histórico. Bueno, que lo estamos diciendo también, ¿no? Lo estamos diciendo, lo estamos Pe- diciendo. sí. Pero es que yo personalmente no doy crédito. Es que no doy crédito. O sea, a mí me parece, ya digo, me parece muy fuerte que están haciendo las cosas tan mal, lo poco de terremoto interno que da la sensación de que haya. E insisto, no es así como a lo mejor se tienen que hacer las cosas, pero es como que, no sé, me pinchas y no sangro. No está ocurriendo nada para lo absurdo que está siendo la forma de Sí, organizarse de este equipo. sí, porque menos mal que trabajan 24/7 en Japón todos los días. Madre mía, están trabajando muchísimo. Aún así llegan 4 grandes premios tarde a la dúo. Y llevan desde la pretemporada en Bahrein, de las 2 pretemporadas que hubo en Bahrein, desde la primera diciendo, ya se está trabajando en reorganizar el motor. En Japón estamos trabajando 24/7 para arreglarlo lo antes posible. Y llegas 4 grandes premios tarde teniendo un mes de parón. Que es que menos mal que no ha habido carrera en Bahrein y en Arabia Saudí, pues si no sería todavía peor. Menos mal. Efectivamente. Entonces, y estoy viendo el calendario, después de vale, podría entender que a lo mejor no lo llevas a Canadá porque es otro continente, vale.
Pero que estás en Mónaco. Japón. Estás en Japón. O sea, me refiero, para ti todo es otro continente. O Está más sea, cerca. te De da hecho, igual, claro, está claro. más De hecho, cerca Canadá sí, sí, sí. que Sí, Mónaco sí, 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 de. sí. Y además en Efectivamente, Mónaco, efectivamente. no, ¿para qué me llevas a Mónaco una mejora de motor, sabes? Llévala a Canadá, que es Bueno, un circuito tiene- ti- que demanda. sí, tienes Barcelona después de Mónaco. Es decir, por oportunidades serán, ¿sabes? Sí, Pero pero bueno, así está la situación de Aston Martin. Así os la hemos contado. Se intenta vender un poco de ilusión con el principio de la mejora de fiabilidad, pero ya veis que no nos deja Aston Martin venderos ilusión. Nosotros lo intentamos, pero otro día más que se salva Williams, ¿eh? Porque de Williams también podríamos sí. comentar cositas, Williams, pero bueno, Williams también no hemos hablado de él, pero se presupone que van a traer mejoras también para Miami. no Pero son los otro, únicos, ¿verdad? no son los únicos. Muy bien hilado, Joan. Porque hay otro equipo, y además un equipo importante, que, que no ha competido mucho este año y que lo poco que ha competido lo ha hecho bastante bien. Es McLaren, por si alguno está dudándolo, yo creo que era bastante evidente. Pero básicamente se habla de que traen una mejora muy importante de chasis. Obviamente, McLaren no puede traer mejoras de motor, no es motorista, pero una mejora muy importante de chasis y que se ha filtrado que están muy contentos con los números que hay en el túnel del viento. Sí, lo del túnel del viento, luego hay que verlo, ya, pero venimos de un equipo que durante todo 2025 y todo 2024 y 2023 ha demostrado que todo lo que le sale en el túnel del viento suele coincidir bastante con lo que pasa en pista. Porque en 2023 metieron una mejora a mitad de año, me acuerdo, en Miami, que fue bestial. En 2024 metieron otra mejora en Miami, que fue bestial. 2025 creo que retocaron un poco el coche, pero no sé qué hacen estos muchachos, que siempre que viene Miami les da por dar una mejora increíble. Y como sea como la que hicieron en 2023 o en 2024, ojo McLaren, se pueden poner Sí. a pelearle de tú a tú a Mercedes, que además no tienen desventaja de motor con respecto a ellos. Ilusiona McLaren. Sí, yo en lo personal estoy bastante expectante de ver con qué nos sorprenden este año. Además, como comentas, tienen el mismo motor, da la sensación de que el chasis está bien, gestionan mejor las salidas y donde pueden tener a lo mejor margen de maniobra es en cómo los coches vayan evolucionando aerodinámicamente y en la gestión y el tema del software, ¿no? De la integración del motor dentro del coche, pero da la sensación de que si solucionan eso, no es descabellado pensar que estén adelante con Mercedes. Quizás Mercedes pueda seguir siendo el favorito, como dijimos en el podcast anterior, pero no va a ser el único que esté arriba. Entonces, y para muestra, las vueltas de Oscar Piastri por delante de George Russell en Eso el te iba a último comentar. Gran Premio. Eh, Pueden competir realmente. Hay declaraciones de Oscar Piastri en esta última semana en las que, a ver, obviamente el que va a decir, él tiene que decir lo que más pueda subir la moral, pero no deja de ser sorprendente que Sí, sí, a mí me sorprende mucho. con tanta rotundidad se afirme que sí, podemos llegar a Mercedes. Esperaría que esto lo dijesen más en Ferrari, que también lo comentan de vez en cuando, pero que McLaren, con el poco contacto que ha tenido con la pista por los diferentes problemas que han habido en las tres primeras carreras, que se muestre tan confiado de poder estar ahí es bastante curioso. Es bastante curioso dentro del panorama que se nos dibuja ahora la vuelta en Miami. Claro, o sea, venimos de que Piastri, si no llegase por el safety car, probablemente hubiese ganado la carrera, con un coche Sí, que todavía le cuesta. McLaren acostumbra a que el túnel del viento es uno de los más modernos que hay a día de hoy en Fórmula 1 y aerodinámicamente va muy bien. No parten desde muy atrás. Tienen pilotos que se habla mucho de ellos, pero no dejan de ser competentes. Y es un equipo que si da un salto parecido a lo que ha dado en años posteriores, porque es un equipo que sí que invita a ilusionarse, sí que es un equipo que invita a creerte lo que venden, porque ha demostrado estos últimos años en pista. No te venden la moto, te la hacen, es que lo han dicho, lo han hecho. Entonces, cuando viene McLaren y te dice, trae un paquete de mejoras grande, que ellos mismos ya te lo venden como grande el paquete, porque normalmente es, bueno, alguna mejora, no, es un cambio importante. Y no sé si acordáis que McLaren dijo a principio de año,
Vamos a estar las primeras carreras sin tocar el coche, vamos a entenderlo y luego vamos a traer muchas mejoras de golpe. No vamos a mejorarlo poco a poco. Y esa mejora era Miami. Pues sí, con lo poco que han rodado han sido capaces de hacer un podio y de estar ahí, molestar, si a la mínima que funcionen estos problemas, es que no te estoy diciendo que sean grandes favoritos, pero yo creo que la base de un mundial interesante puede residir en lo que puede hacer McLaren. O sea, McLaren nos puede dar un mundial bonito. Sí, sí, vamos, yo lo resumiría un poco así. Tienen potencial de ponerse por delante. O sea, tienen potencial, no sé si a corto plazo, no sé si a largo plazo, pero desde luego tienen la capacidad y lo han demostrado en los últimos años como proyecto. Luego podemos hablar de la estrategia y todo lo Sí, eso demás, ya. que esa es otra historia. Pero como proyecto, como coche, como desarrollo, como estructura que sea capaz de crear un monoplaza competitivo, creo que hay mucha gente, muchos, muy pocos de nosotros podremos tener dudas de lo que va a hacer McLaren. Quizás la duda es hasta dónde llegue con estos cambios, pero que esos cambios van a resultar en una mejora sustancial, yo por mi parte estoy bastante convencido de que así va a ser. Tengo muchas ganas de ver qué nos ofrecen. Sí, tengo hype por Miami porque quiero ver si son capaces de lucharle de tú a tú a Mercedes. Porque puede cambiar la perspectiva que tenemos del año. Así que cuidado con Sí, ellos. Y además McLaren, aparte de ilusionarte para el corto plazo, que es Miami, próxima carrera, te ilusiona también como proyecto a largo plazo, porque se ha anunciado y es oficial, porque salió un rumor muy fuerte y literalmente a las horas se hizo oficial, han fichado al que muchos consideran, yo considero el mejor ingeniero de pista que hay en la Fórmula 1 a día de hoy, que es GP, Giampiero Lambiase, diréis, ¿ese no es el ingeniero de pista de Verstappen? Efectivamente, lo han fichado, pero, disclaimer, sería para 2028 porque Giampiero Lambiase tiene ahora mismo un contrato con Red Bull y McLaren lo que le ha ofrecido es un contrato para cuando se le acabe el contrato con Red Bull. Entonces sería eso es. en un principio para 2028. O sea, se quedaría todo este año y el año que viene todavía trabajando con Max Verstappen a su lado, siempre y cuando Max Verstappen decida seguir en Fórmula 1, que eso ya es otro tema. Pues me parece que es no una buena noticia por sí misma, pero una buena noticia para McLaren, una muy mala para Red Bull. Ah, no sé qué decir, o sea, me sorprende el fichaje, pero me parece un movimiento muy bueno y muy estratégico por parte de McLaren porque se refuerza mucho en algo que yo creo que la can, que es un punto débil que ha tenido McLaren, es el tema estratégico, y Eso le es. quitan un punto muy fuerte a uno de sus mayores rivales. Sí, sí, literalmente es un golpe sobre la mesa. A mí me parece que es un fichaje que podrían hacer muchos equipos y el que ha tomado la delantera ahí ha sido McLaren. Como bien dices, en Red Bull no solo hace de ingeniero de pista de Max Verstappen, sino que hace también de jefe de estrategia. Sí, Y creo que es muy audaz por parte de McLaren hacer esto porque va justo a el tema que saben que el más les ha costado en los últimos años, porque han perfeccionado mucho el desarrollo del coche, como hemos dicho. Han perfeccionado mucho la ingeniería que hay por detrás, las simulaciones e incluso la imagen, que parece que no, pero es muy importante, como delegar diferentes funciones. Tienes a Zach Brown en una función más de CEO, tienes a Andrea Stella en una función más de jefe de equipo, como que no está todo tan entremezclado como podemos ver en otros equipos. Aston Martin. Pero quiero como la decir, tira. tienen todo bastante distanciado, ¿no? Y bastante bien organizado. ¿Qué es lo que le faltaba? Pues no dejarle la estrategia al piloto, ¿no? Que lo hemos dicho muchas veces. Pues esas situaciones de carrera donde tienes que tener la firmeza y la convicción para saber qué decidir en cada momento. Ahí es donde entra GP. Y ahí es donde creo que se posiciona muy fuertemente a un medio plazo. Me parece que en comparación, por ejemplo, con el equipo Mercedes, Mercedes es una estructura ya formada y por eso creo que históricamente siempre cae de pie en los cambios de reglamento. Ferrari le pasa un poco lo mismo, es una estructura tan grande que también suele caer más o menos de pie en los cambios de reglamento, con alguna salvedad, pues
Ferrari lore, ¿no? Lo de siempre. Pero McLaren quizás pasó una época tan oscura que todavía tiene que terminar de construir eso. Y ya ha dado muchos pasos en esa dirección. ¿Cuál es Sí, el siguiente? Resolver esos flecos, resolver esas lagunas que todavía tiene. Y me parece una muy buena decisión elegir a GP para ello. sí, además no dejas de encima hacer daño a tu rival, porque es una pieza muy clave en Red Bull. Y claro, se comenta que, claro, o sea, es un fichaje que clarísimamente es un fichaje Zak Brown, es un fichaje de hombre de negocios, que es lo que es Zak Brown, de CEO, de astucia y de ver un poco más allá del politiqueo que hay en Fórmula Uno. Porque es un movimiento que desestabiliza mucho una estructura que ya está desestabilizada por sí, con Max Verstappen queriendo irse. Entonces estás dándole un pie más todavía a Max Verstappen, decirle, vete de aquí y que, claro, a pese a las diferencias que ha podido tener Zak Brown con Max Verstappen, sobre todo en 2024 y 2025, con el tema de pelear el Mundial, eh, Zak Brown no deja de ser un hombre de negocios, en eso me recuerda mucho a Toto Wolff y saben lo que les conviene y saben hacer negocios. Y claro, no es una muy buena estrategia si tú quieres convencer al mejor piloto que tiene la Fórmula Uno a día de hoy, en mi opinión, eh, de que se vaya a tu equipo. Decir, mira, está tu ingeniero de pista, que es casi como su hermano, tiene una relación buenísima, se entienden, tiene una simbiosis espectacular, está aquí en McLaren. Y si quieres reforzar tu a un equipo que de verdad es más estable de lo que está siendo Red Bull los últimos años, aquí lo vas a encontrar. Entonces, creo que es una buena jugada. A lo mejor Max Verstappen no quiere ir a McLaren, pero tener esa carta no puede ser mala. Porque aunque Verstappen no quiere ir a McLaren, tienes la carta de que Gianpero por su cuenta va a hacer un trabajazo en McLaren, pero si encima con Gianpero te puedes abrir la llave de Max Verstappen, sería una locura. Sí, sí, desde luego. Y que luego también nos dibuja un escenario interesante, ¿no? Para fantasear, digamos. Sería una de las mejores Vale. estructuras, con uno de los mejores pilotos. em, no sé, un poco quitarnos un poco a los que somos fans de Max Verstappen, como yo me considero, eh, ese escenario negativo en el que se retira, pues tener una contraparte también de ese escenario positivo en el que va a uno de los mejores equipos con un gran grupo detrás, ¿no? Es un escenario interesante, la verdad. También es verdad que, claro, si esto fuese en ese sentido, ¿en qué posición se quedan Norris y Piastri? Porque igual, si va por ahí la cosa, tienen 2 años para jugarse un puesto, yo creo que muy codiciado dentro de la Sí, parrilla. Ya lo es ahora. Ser piloto de McLaren ahora está muy bien valorado. Yo creo que muchos de los pilotos que están en otras escuderías les gustaría estar en ese asiento. Podría pasar a serlo más todavía. Y, no sabemos si por ese lado podríamos llegar en algún momento a ver un empujón más por parte de los 2 pilotos papaya de la parrilla actual. sí, la verdad es que es una situación, una escena que propones que es muy interesante porque sería poner una bombita en McLaren. Es como si el equipo como tal se refuerza, pero es una bombita a los pilotos. Es uno de vosotros, si Verstappen quiere dar el salto, va a sobrar. Y no está claro quién debería sobrar, porque no podría decir así a bote pronto, bueno, Piastri fuera, ¿no? Lando Norris es un campeón del mundo. Mm, ya, pero yo no creo que esté tan claro. O sea, El año depende del... pasado pudo serlo Piastri perfectamente, Sí, eso es un pero, punto. pero estuvieron suficientemente nivelados como va a ser más importante, yo Eso creo, es. cómo se desarrolla a partir de ahora. Si ahora Piastri es claramente mejor, cuidado con Norris. Pero Norris sí que tiene, yo creo que ese favoritismo por parte de McLaren. Al final, Norris es un poco para Zak Brown lo que Antonelli es para Wolf. Es su apuesta, es el Sí. que la ha subido, el que la ha estado siempre con él. Tienen esa relación un poco Yo de... y yo diría que incluso más, también por el hecho de la nacionalidad. O sea, es muy parecido, pero es que
tener un piloto inglés en McLaren también es una cosa bastante a valorar para toda la estructura que tiene McLaren detrás, para toda digamos, la imagen de la marca y cómo se ve, ¿no? Ese vínculo. Creo que Piastri siempre ha tenido ese hándicap, ¿no? De quizás no Sí, hay ese sentimiento de pertenencia tanto. En la comparación de las carreras es también lo que dices tú. Al final a Piastri lo roban de Alpine, por decirlo de alguna manera. sí, Entonces no sí. tiene ese proceso de desarrollo y de vínculo con la escudería. Sí, que es su apuesta, en Y plan, todos los ujú, jefazos en eso Fórmula 1 es. siempre tienen su apuesta personal, que además se nota que no es solo negocio, que es parte de orgullo personal de yo he apostado por esta persona, le he pagado su carrera, le he dado la posibilidad de llegar hasta aquí. Pasa Claro, claro, con claro. Leclerc en Ferrari, pasa con Antonelli en Mercedes, pasa con Russell en Mercedes hasta cierto punto también, pasa con Red Bull, con Red Bull con Verstappen. Es ese tipo de relación que hay de no es solo un piloto, es como parte de la propia marca, de la imagen de la marca, un poco. Ujú. Entonces vamos a ver porque sí, hay en juego un poco también ese liderazgo de equipo. Yo creo que también es una de las batallas interesantes que tenemos para este 2026 para entretenernos y ver cómo rinden cada uno. Y ojalá también dentro de esto nos abra un poquito la ventanita para ver enfrentamientos en pista como los que vemos en Ferrari, ¿no? Pues verlo también Sí, con Norris y con Piastri. tal cual. Y para ver la cara un poco de la otra moneda, bueno, lo he dicho como el culo, pero bueno, se entiende lo que quería decir. eh, claro, La, o sea, la cara de la otra moneda, he dicho, sí. ¿Y qué? ¿Y todos qué? lo hemos entendido Es, menos tú, menos así yo, que exacto. Eso tira es para adelante. importante. Eh, McLaren se refuerza, pero Red Bull se debilita todavía más. Solo queda Max Verstappen de la gran Red Bull de 2023. Bueno, y podríamos decir Pierre Waché, pero Pierre Waché no era tanta cara visible como era Adrian Newey. Se ha ido Adrian Newey, se ha ido Whitley, se ha ido Horner, se ha ido el Doctor Marco, se ha ido Checo. Queda Verstappen de ese mágico Red Bull 2023 que ganó 19, no, ganó 22, 21 de 22 carreras, porque ganó una Sainz, dos Checo Solo y el resto perdieron una, Verstappen. solo perdieron una. Sí, Sainz una, el Checo dos y el resto Verstappen. Ujú. O sea, No queda capa nada y caída. parece mentira que esto fuese hace poco más de 2 años, porque la temporada 2023 acaba casi en 2024, ¿no? Entonces, Sí, aunque hagamos el cálculo rápido, realmente es incluso o menos sea, tiempo del que podríamos pensar. Uf, poco se habla eh, de después de que un equipo haga la temporada más dominante de la historia a nivel de porcentajes y de números, no de distancia, probablemente, pero sí de números, de porcentaje de victorias, porcentaje de poles, porcentaje de podios, que 3 años más tarde ese equipo no está ni para estar, está para entrar en el top 10 con suerte. O sea, sí, has pasado de es tener un segundo de ventaja con muy respecto al heavy. segundo que tenías en 2023 en algunas carreras, en 3 años a ser octavo, noveno, décimo. Da la sensación de que ha sido una caída en picado, pero es que no ha sido tan en picado. Yo creo que se ha ido viendo, ¿no? A medida que iban cayendo las piezas de esa estructura poco a poco. En el momento en el que se va Niwi, se puede pensar. En el momento en el que se va Horner, se puede pensar. En el momento en el que se va Marco, lo mismo. Era una sensación de un goteo, pero constante, ¿no? De manera reiterada, cómo iba cayendo y además no daba la sensación de que en ese proceso hubiesen cosas nuevas. Lo único que creo que rescataba era el efecto Max Verstappen, que dentro de toda esa pérdida Sí, que a lo mejor lo ha de maquillado, ¿no? liderazgo, claro, toda esa pérdida de estructura y esa pérdida de rendimiento, seguía ahí y hasta hace nada se queda a 2 puntos de ganar un mundial. Entonces, eh, ha llegado ya el momento en el que podemos decir que esto es el final de un ciclo. No seré yo el que asegure que sea el final de un equipo,
porque para eso queda todavía que pasen muchas cosas, si es que suceden, pero tampoco da la sensación de que esta temporada Max Verstappen vaya a rescatar eso. Entonces, es una caída en el abismo de Red Hmm, Bull. Y es volviendo otra vez al fichaje de JP, es una estrategia magistral de McLaren. En el momento en el que más vulnerable está tu rival o uno de le tus haces rivales daño. en la zona alta, ¡pam! Le metes ahí el punto, ¿no? El casi un golpe, no sé si definitivo, pero un golpe muy duro. Entonces, es curioso ver cómo se ha ido cayendo todo, cómo además a nivel de rendimiento es evidente porque están más cerca de su equipo B que de otros equipos con los que a priori yo esperaría que Red Bull Claro. compitiese. También, por hacer una analogía, el tema de Red Bull es especialmente preocupante si lo miras desde del lado que yo voy a comentaros, que no sé hasta qué punto esto es una crisis normal que pasa por un equipo, lo cual el primer indicativo que me hace pensar que no es cómo de rápido has perdido un dominio tan grande y tan claro. Me refiero, Mercedes tuvo un segundo de ventaja con respecto al resto en 2014 y les duró ¿cuántos años el dominio? ¿Cómo supieron gestionar ese dominio? Vale, nos gestionamos, nos van a recortar, pero en el tiempo que les lleva a recortarnos, ¿cuántos mundiales me llevo? Muchos. Es lo que suele pasar en los dominios en Fórmula 1. A no ser que haya un cambio de normativa muy grande, como le ha pasado a McLaren a lo mejor este año. Vale, entonces no le ha dado tiempo a continuar el dominio. Pero Red Bull ya en 2024 no tenía el mejor coche. Ganan porque No, más Verstappen es más Verstappen, pero en 2024, viniendo de un 2023 que ganas 19 o 20 carreras, de 22 o 21, ya estabas sin el mejor coche. Entonces, me hace pensar que no sé hasta qué punto puede haber afectado en Red Bull la muerte del CEO, porque eso es algo que no se habla de ello. Matesic. Pero Matrix, Sí, no sé si me acuerdo si fallece en finales de 2022, principio de 2023. Y sí. si a lo mejor Es- él era, sin ser una cara muy visible de Red Bull, si era la piedra angular un poco que mantenía el proyecto mirando hacia adelante. Como el líder que ponía a todo el mundo en vereda y sabía juntar personalidades que son muy importantes, pero que son difíciles de tanto ego en un equipo manejar. Tener a Helmut Marko, tener a Christian Horner, a Adrian Newey, Max Verstappen. Hay mucha gente ahí dentro, Whitley, que son muy buenos, pero hay que saber hacerles trabajar en equipo, porque son muy egocéntricos todos hacia su lado y no van a saber trabajar en equipo. Y no deja de ser curioso que a raíz de su muerte es cuando ha habido todo el desangrado de ese equipo, porque aunque él era el CEO, solo él es el CEO de toda la compañía, no solo de Fórmula 1, de todo lo que es Red Bull, que es una marca que ya lo último que hace es vender bebidas, es lo último que hace. De todo lo que hace Red Bull, las bebidas ya casi nadie las conoces, les conoces más por todo lo demás lo que hace Red Bull como marca. Y él era muy apasionado de este deporte y por eso quiso tener dos equipos en Fórmula 1 porque le gustaban las carreras. No necesitaba que le fuese bien económicamente al equipo. No sabemos si al nuevo CEO le va a parecer lo mismo. Si el equipo no gana, Claro. ¿qué le va a parecer? Y a lo mejor no tener ese cariño o estar tan pendiente del equipo también ha sido un poco el hecho de a lo mejor Horner quiso tener demasiado poder, eso a Marco no le gustó, empezó a haber un revuelo, pero la realidad es que ya no queda nadie. Ha sido un polvorín. Entonces, joder, a lo mejor ese CEO era más importante, a lo mejor era la piedra angular, la cohesión de un grupo de personas que a lo mejor todos hemos pasado por alto. Sí, es que al final Matesic era un apasionado del motorsport. Quiero decir, y eso, si tu posición es uno de los CEOs principales de una compañía tan grande que, como tú dices, se dedica a tantas cosas diferentes, si tú tienes una pasión, vas a poner de tu parte. Matesic es el que va trayendo a todas las piezas, a todas las personas importantes de Red Bull que dices, y hace de cemento, de pegamento un poco Hmm. en esa estructura. En el momento en el que desaparece Matesic, desaparece la parte de liderazgo de Red Bull compañía
que mantenía la estructura de Fórmula Uno, porque Matesic es ese puente entre la dirección Red Bull y el equipo de carreras, porque él es el apasionado de las carreras y él es el que conoce la estructura que ha formado. También muestra de esto es que cuando Red Bull pierde su dominio de inicios de la década de los 10, no se cae como ahora. Red ¿No? Bull, en la época en la que diría yo que Ricciardo era el líder del equipo, sigue estando ahí. Cuando los de adelante fallaban, ellos ganaban, ellos estaban ahí. No se cayeron tanto de, Sí. de esa pelea. Un pequeño apunte es, no se cayeron tanto, pero se cayeron y además no fue por culpa de ellos. Fue por culpa del motor Renault. Claro, eso Que es, es un eso poco es, lo que eso le puede es. estar pasando ahora a Aston Martin. No tan descarado, pero el chasis. Red Bull siempre que llegaba a Mónaco o llegaba a Hungría, eran las carreras que aún así estaba ahí y volvía a pelear. Daniel Claro, Ricciardo gana en 2018 en Mónaco. En 2016, si no llega a ser por el esperpento en boxes, hubiese ganado Mónaco. En 2014 gana en Hungría. 2016 gana en Barcelona Max Verstappen. O sea, era un coche eso te iba a que en decir. ciertos circuitos de chasis seguía yendo muy fuerte, que tenía un problema de que el motor, porque en la época que domina Mercedes, Vettel con Red Bull, los motores no eran importantes, solo era un poco en 2025, por así decirlo, para la gente que no lo viese. Y 2014 es un poco en 2026, el motor es muy importante. Coches que tengan buen chasis pero no hagan su propio motor dependían de su motorista. Y Red Bull sufrió de ello, pero ahora el problema de Red Bull no es el motor, Es el es el chasis. chasis, es un problema de ellos. No es un problema de alguien externo que no está haciendo su trabajo. De hecho, por eso Red Bull rompió con Renault y se fue con Honda. Porque estaban cansados Ujú. de que Renault no les hiciese un motor a su altura. Entonces, claro, hilando esto, porque nos viene muy bien para hilarlo, el problema es chasis. Y fíjate el problema que tienen, que tiene pinta de que van a ser el único equipo que no va a poder mejorar su motor junto con Mercedes, que evidentemente no lo necesitan, porque el motor Red Bull es bueno. Y entonces a nivel de potencia está casi como el Mercedes, no está a más del 2% de desventaja y entonces no les van a dejar mejorar el motor. Como si Ferrari puede mejorar su motor y ponerse al día con respecto a ellos. Y ellos tienen un problema de chasis y aún así van muy Estamos lentos. hablando de que, claro, estamos hablando de que es el segundo motor. Y mira dónde está Red Bull. Exacto. Entonces, no, claro, no vas a poder aprovechar el dúo y tienes un motor que tu equipo B está demostrando que puede estar a la altura, a la misma altura que tú, Sí, porque no hay ese motor prácticamente tira. diferencia. No hay prácticamente diferencia entre La, equipos. la competición de Red Bull está más cerca de ser con los Racing Bulls que otra cosa. Y no se dejan de quejar los pilotos. Es decir, Hadjar no deja de comentar también que el coche es inestable, que podía ser lento en otras ocasiones. O sea, Hadjar probó el Red Bull del año pasado, porque ya se sabía que iba a fichar por Red Sí, Bull esta temporada. hizo test, sí. Eh, claro, hizo test y ese coche era rápido, aunque fuese inestable. Ahora es Este inestable año y, es y que es más. no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Efectivamente. Sí, no tiene nada. Y. Pero bueno, yo creo que tema Red Bull, o sea, sí, deprimente, pero yo creo que poco más se puede decir. Lo que sí, un poco relacionado con Red Bull, es el siguiente tema. No tiene nada que ver con Red Bull, pero sí con el desangramiento que ha tenido a lo largo de estos años Red Bull. Claro, se habló mucho de Whitley, de hecho tenemos un vídeo hecho, pero lo hablamos en otro podcast, de que Whitley se había ido de Audi, que si podía ser por temas personales, problemas con Binotto, si quería fichar por Aston Martin, todo ese tema de cosas, pero claro, ahora mismo Binotto está haciendo un papel en Audi de jefe de equipo que realmente es un poco interino, no es su trabajo es ser el CEO, como es Zak Brown en McLaren. Entonces, tienen que fichar a alguien y algo tendrían que ver. Claro, el tema de Gardening es importante. Entonces, pueden intentar ir a por alguien que no tenga que tener
ningún gardening. Y entre esas opciones, que no hay muchas, el mejor postulado es Christian Horner, el antiguo jefe de equipo de Red Bull. Entonces se han salido unos rumores de que Audi podría estar interesado en coger a Horner porque es un jefe de equipo que creo que ha más que demostrado lo bueno que puede llegar a ser como jefe de equipo y que encima no tiene gardening. Y además está interesado en volver en Fórmula 1 y a lo mejor es una buena oportunidad para él. Entonces, Claro, o sea, una de las cosas interesantes sobre esto es que, curioso, ¿no? Cómo Horner siempre está en la órbita de la Fórmula 1, de ver sí, dónde cae, cuál es el próximo proyecto en el que va a estar. Entonces eso también habla mucho de quizás lo selectivo que pueda estar siendo Horner con la decisión que tome. Y dentro de esas posibilidades, Audi es la más parecida al Jaguar a Red Bull que sucedió en su momento en inicios de siglo, porque no es Cadillac, por ejemplo, que parte desde cero, sino que Audi surge de lo sí, que veo lo hasta que hace dices. poco era Stake Sauber. Red Bull Racing en su momento surge de lo que hasta ese momento fue la escudería Jaguar. Entonces yo Sí, creo que puede encontrar bastantes similitudes, es decir, yo lo pienso en el sentido logístico. Te encuentras un grupo de trabajo que ya ha trabajado junto, que ya ha estado en Fórmula 1, pero que probablemente no ha tenido el respaldo, apoyo económico, estructural, de marca, que ha tenido hasta que ha llegado una gran marca, ¿no? En este caso, Audi, a intervenir en el equipo. ¿Qué más cosas le pueden llamar la atención a Horner? Pues una cosa en la que tú insistes mucho. Allí donde ha ido Audi, más tarde o más temprano ha ha ganado. ganado, sí. Entonces eso es muy atractivo porque vas a trabajar ya no solo en el equipo de Fórmula 1, sino como en la estructura y en la gran marca, con gente con vistas a triunfar, ¿no? Con grandes aspiraciones. Y yo creo que eso es muy atractivo para un jefe de equipo porque van a congeniar bien, ¿no? En esas ambiciones a intentar conseguir cosas grandes, a que si se tiene que hacer un cambio profundo para llegar a un objetivo, no va a ser conformista, no va a ser lo que muchas veces comentamos. A lo mejor una estructura como Haas tiene que ir más despacio porque no Ya, es con vistas a llegar tan lejos. Creo que Audi lo ha demostrado este año y lo ha demostrado en muchas otras categorías donde ha competido, ha ido a por todas. Y para un jefe de equipo que viene de tanto triunfo y de esa atmósfera, ¿no? De victoria, creo que es bastante atractivo, el proyecto de Audi. sí, yo creo que es atractivo, es una buena puerta de entrada, sinceramente, porque tampoco hay mucho donde elegir ahora mismo en Fórmula 1, eso también es verdad. Yo creo que a Audi le vendría bien porque es un jefe de equipo con muchísima experiencia. O sea, es una de las ventajas de fichar a alguien que ya está consagrado en Fórmula 1, que no es vamos a crear en él, a ver si da paso. No, él ya ha demostrado de lo que es capaz y lo que le puede aportar a Audi. Y Audi además está necesitado. Ahora mismo está un poco de la espada y la pared porque están tirando con lo que tienen, pero no lo que tienen no es efectivo, no es muy eficiente la organización que Claro. tiene ahora mismo Audi. Entonces, que justo haya alguien como Horner desesperado por volver a Fórmula 1 con un equipo que quiere proyección de futuro buena y que está un poco desesperado por tener jefe de equipo, como que a lo mejor se está juntando un poco el hambre con las ganas de comer. Eh, Sí, 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 sí. entonces, desde Pero ese es un punto de timing vista, perfecto, realmente. sí, desde ese punto de vista podríamos hablar de un timing muy perfecto. Lo único que a mí me hace dudar es que al final Horner tuvo muchos problemas internos en Red Bull, pero creo que también hay mucha parte de lo que le facilitó su salida fue un tema del que no se habla mucho porque es un tema bastante polémico y difícil del que hablar, pero Horner tuvo unos temas antes de salir de Red Bull, unos juicios, que es un tema que es feo. Entonces, no sé hasta qué Claro. punto un equipo de Fórmula 1 quiere relacionarse con alguien que tiene ese pasado. Él creo que ganó el juicio y fue declarado inocente, pero ya sabemos un poco cómo funciona el mundo de hoy en día en el que
es más importante no parecer algo que serlo. O sea, que seas o no Mm, ciertas cosas, da igual, lo importante es que no lo parezcas. Entonces, aunque tú seas declarado inocente, si has estado envuelto en según qué ciertos temas, nadie se va a querer relacionar contigo por un tema de marketing. Entonces, ha pasado tiempo, pero no deja de estar ahí. Es un tema que se va a hablar y si le fichan seguramente se vuelva a hablar de ese tema. Entonces, ¿hasta qué eso punto es, eso es. Audi La cosa es como, está en la balanza, justo, ¿cómo de sabes? relevante? Claro, ¿cómo de relevante sea eso para Audi? Ahí está la pregunta. Y no solo para Audi. Por ejemplo, ¿cómo de relevante va a ser para Revolut? Por ejemplo, que es patrocinador oficial del equipo, Claro, eso es. Eso es. que pone pasta. Entonces, de hecho, se habló mucho de cuando su salida, de que Toto Wolff le criticó mucho, de que no tendría que haber alguien como él en Fórmula 1. También va a haber intereses de la Fórmula 1 si quieren tener ahí a alguien así. Entonces, eso es lo único que me hace dudar sobre la posible operación. El resto de cosas, si no fuese por esa mancha que tiene Horner, sinceramente como profesional no creo que nadie pueda dudar de lo que ha sido. O sea, él ha sido Red Bull, también mm, un poco fijaos cómo está Red Bull ahora, y él ha estado muchos años en Red Bull y nunca han estado como están ahora. O sea que también hay que darle un poco, igual que hemos hablado de Matrix, algo de culpa también puede tener Horner, del hecho de que justo cuando él se ha ido ha sido cuando el equipo ha bajado bastante. eh, Porque sinceramente Red Bull está peor hoy que cuando despidieron a Horner, peor. Y los Es motores evidente. bastante potentes que tiene Red Bull siendo equipo motorista es gracias a Horner. Entonces, yo creo que puede encajar bien. Y a mí, si me quedo solo con el personaje en Fórmula 1, creo que sería un muy buen aditivo a la Fórmula 1 tener un personaje como Christian Horner, sobre todo en esta época que creo que la sensación de que hemos perdido muchas personalidades. La Fórmula 1 siempre ha tenido personajes muy fuertes como Ron Dennis, Jean Todt, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Mika Häkkinen, o sea, personalidades grandes. Y ahora siento que está un poco más robotizado todo, no hay tantos pilotos o jefes de equipo que sean. De hecho, ahora mismo, a día de hoy, te diría que lo único que tiene así es Toto Wolff. Sí, El resto son quizás muy. en cierto modo, a lo mejor Zach Brown, pero ni siquiera Pero no es es jefe jefe de de equipo, equipo. es CEO. Claro, es feo. Entonces se nota esa actitud también. Sí, pero Zak Falta, Brown es una buena falta algo personalidad así. también. Entonces Claro, me claro, sí, falta sí, un sí. poco así, un poco, como estaba, bueno, Briatore, pero Briatore es que está ahí que como si casi no estuviese, está en un puesto un poco raro, pero no sé. Entonces yo creo que en ese sentido la Fórmula 1 se beneficiaría de tener a alguien como Horner. Y con esto y un bizcocho, Joan. Hasta mañana a las 8. No, Pues hasta probablemente sí, las 8 porque no, mañana, hasta la semana que mañana viene. es lunes. Bueno, iba a decir algo. ¿Pero tienes que ir a trabajar o no el lunes? Mañana teletrabajo. Pero igual a las 8 habrá que estar levantado. No, pero me refiero porque no vaya a ser que no tuvieses que ir a trabajar. Ah, no, mañana, no, no, hay tiempo para todo en la vida, gente. O sea, lo importante es administrar todo y vivir al 100% todo aquello que hagas durante tu existencia. Que la vida es corta, aunque no lo parezca. Guau, qué reflexivo ha sido esto, ¿no? Como Sí, la verdad es que para te has el puesto ahí un final. poco filosófico, ¿eh? Has filosofado fuerte. Por cierto, denle a like, que el OBS, no sé cómo lo hemos conseguido que ha aguantado. Ha aguantado, ¿eh? Ha Ha habido momentos aguantado. Sí, sí, que se sí. ha complicado el podcast esta tarde. Creo que este es como el sexto intento. No sé cuántas veces lo hemos intentado y este ha ido del tirón. Así que solo por eso yo creo que nos merecemos un like. Muchas gracias a la gente que esté hasta aquí y que nos haya visto. Estamos en TikTok, estamos también en Instagram. Tenemos los shorts también en YouTube, por si os gusta verlos en YouTube. Versión de audio en Spotify. Muchas gracias a los de Spotify si nos estáis escuchando. Vosotros no habréis visto los tirones a veces que ha dado el directo, por eso el audio sí que está funcionando bien. Es lo único que hace OBS, por lo menos hace algo. Y nada, pues nos veremos próximamente la semana que viene, aunque lo tenemos un poco complicado. Ya hablaremos Joan y yo cómo nos organizamos y veremos en qué
universo paralelo estoy, porque en este hemos estado un poco peor con el OBS, a ver si en el próximo al que me traslade Venga, si funciona estás aquí al mejor. lado, no te va a salir interesante, no te va a ser Sí, interesante, ahora anda. me levanto y nos tomamos una cerveza. Ah, no es, ¿eh? No es paya. Estás aquí. Hola. Ahí No, para el está. otro lado, para el otro lado. Siempre estamos igual, tío, o sea, es imposible. Es para allá. Además, estamos en escalas diferentes, o sea, tu mano es como mi cabeza ahora mismo, viéndola, no, ¿sí, no? En Bueno, vamos plan, a dejar de hacer un en- poco el tonto. Bueno, muchas gracias, gente. Lo dejamos por aquí. Chaito.